Go to sleep. Edición videojuegos. Buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien esta noche. Esta noche les traigo una nueva recopilación de creepypastas. En esta edición será netamente de videojuegos, así que espero y les guste. El incidente de Mario 64. Recuerdo que cuando era joven me gustaba mucho el juego Super Mario 64. Siempre lo jugaba en casa de mi tía, y un día de por casualidad apareció un pop-up en el que podía pedir el juego. Normalmente no creo en estas cosas, pero era tal la nostalgia que lo ordené. Me costó unos $10, nunca más volví a ver aquel power-up, no guardé la URL. Después de unas semanas llegó el juego, apenas lo abrí me sentí robado puesto que en vez de estar una portada con Mario volando y un sello oficial de Nintendo, vi una caja en blanco con el título Mario escrito de mala gana y con marcador grueso. Recordé que lo importante era el juego, así que desempolvé mi vieja 64 y me puse a jugar. Apenas empezó vi la cara de Mario, la que podías estirar de formas muy graciosas. Estiré un poco una parte y cuando iba a estirar la oreja, el televisor comenzó a emitir estática además de algunos sonidos aleatorios, y escuché una voz en japonés que susurraba y silbaba. Quité el cartucho y volví a ponerlo. No me molesté con el rostro de Mario otra vez, así que solo empecé una nueva partida. Cuando empezó se había saltado el monólogo en el que Peach invitaba a Mario a su castillo, y directamente estaba en la edificación, que se veía muy tenebrosa. No se escuchaba a Bowser ni había ningún Toad con quien hablar, solo había silencio muerto y a la única puerta que podía acceder era la del campo de batalla de los Bob-Ombs. Ninguna otra puerta respondía a los comandos del control. Cuando entré a la habitación, en vez del cuadro de los Bob-Ombas había un lienzo en blanco, pensé que eran glitches menores que no afectarían el juego así que entré en el lienzo. Cuando tenías que elegir la misión en un fondo blanco con una estrella de Mario todo se volvió negro en lugar de aparecer el nombre de la misión. Tenía otro nombre. Volver atrás no sé cómo si supuestamente el juego está en japonés. Y ahí empezó el escenario normal. Creí que por fin podría jugar a mi juego de la infancia favorito con tranquilidad, pero ahí fue donde lo vi. Luigi. Nunca lo vi en el juego, además que no parecía un cambio de paleta de Mario. Parecía un modelo totalmente original, así que lo perseguí, pero comenzó a correr. Después todo se volvió extraño. Cada vez que tomaba una moneda la música y los enemigos se volvían más lentos, y el fondo más tétrico y mórbido. Cuando tomé la quinta moneda los enemigos solo se detuvieron y cayeron al piso, como si estuvieran muertos. Estaba bastante impactado pero seguí buscando a Luigi. Cuando subía a la montaña, no había balas de cañón bajando e intentando golpearme y a ese punto ya no podía ver a Luigi. Seguí subiendo hasta que llegué a la cima, no vi a Luigi en ningún lado ni tampoco al Rey Bob-Omb, solo una pequeña cabaña. No había ningún objetivo así que entré en la cabaña. Apenas la puerta se cerró, apareció la imagen de Luigi colgado acompañada por un horrible chillido, muy aterrador, junto a un sonido de piano. Mario comenzó a sollozar como por 5 minutos y luego la pantalla se desvaneció para sacar a Mario de la pintura y en lugar del lienzo blanco, apareció la imagen de Luigi colgado. La habitación cambió. Ahora era un pequeño cuarto con toads de expresiones y túnicas blancas. Del otro lado había una nueva imagen, que era de mi familia, pero era muy reciente. Recuerdo haber posado para ella la semana pasada. Estaba muy asustado, no había forma de que jugara eso. Intenté apagar la consola, quitar el cartucho y nada, el juego seguía ahí. Intenté desenchufar el televisor y la consola pero estaba condenado a jugar. Salté al cuadro. La única misión disponible se llamaba Corre, no hables y el único objetivo era dejémoslo ir. El escenario era un montón de plataformas sobre el agua y un bulto negro. Un fallo, no sé qué era, ni siquiera parecía un modelo terminado, se movía sin dirección ni objetivo. Estuve saltando de plataforma en plataforma sin objetivo ni final, Mario solo corría en círculos. Podría haberlo hecho por horas hasta que el bulto negro lo alcanzó. Mario no gritó ni se opuso, solo se dejó consumir y perdí una de mis vidas. Mario salió disparado de la pintura, pero esta vez algunos toads desaparecieron y la foto de mi familia parecía la misma, pero nuestros cuerpos se veían parcialmente descompuestos, era demasiado real para ser un fake, como si alguien hubiera tomado nuestros cuerpos y les hubiera tomado la foto. Volví a saltar al cuadro, la misión esta vez se llamaba Estoy por aquí, escrito así exactamente, según el juego estaba en japonés, yo no sé ahora.
Esta vez era una habitación oscura sin ningún lugar a donde ir, solo estaban Mario y un piano. Debía escapar del piano loco que quería matar al personaje, pero no había ningún lugar a donde ir. Tuve que dejar que Mario recibiera el daño, pero en vez de la secuencia de muerte de siempre, esta vez Mario cayó al piso y comenzaron a salirse sus tripas y su sangre. La cámara se enfocó desde arriba del Mario muerto y de repente la pantalla completa enseñó la escena de manera realista. Empecé a llorar silenciosamente. Mario salió disparado de nuevo de la pintura, esta vez los cuerpos se veían más y más descompuestos, demasiado repulsivos. Agujeros en la carne, las tripas saliendo y mi padre tenía un globo ocular fuera de su cuenca. Vi la imagen del castillo de Peach en ruinas, los campos incendiándose y el cielo se tornó de negro. Se escuchó la voz de Bowser diciendo nunca podrás salvarla, insisto que según el juego estaba en japonés. Vi la imagen de Peach sin ojos, solo agujeros negros y abrió la boca para un espeluznante susto. Entré por última vez al cuadro, no había nombre para la misión, solo logré leer bucea y había un océano, pero ningún objetivo. El agua estaba oscura y vacía. No había peces ni nada, nadé y nadé por 10 minutos pero cuando no conseguí nada subí, hasta que Mario fue tragado por un pez que apareció de la nada. Salió en la pantalla juego acabado y vi la foto de mi familia, pero esta vez eran esqueletos muy reales. Intenté acceder 3 veces a la partida, pero no lo logré, abrí la otra partida, y pasó todo lo anterior, pero esta vez la foto de los esqueletos no se parecía a la primera, como si fuera de otra familia. El videojuego perfecto. Oí rumores sobre una consola de videojuegos, lanzada a principios de los años 90, que decía tener los mejores juegos que te pudieras imaginar. Tenía una gran semejanza con el Super Nintendo, excepto que no tenía ninguna ranura de cartuchos, ningún botón de reinicio, y solo un puerto para el control. Fue lanzada al mercado una cantidad extremadamente baja. Es posible que menos de 100 estuvieron disponibles. Hablé con mucha gente que decía que habían jugado con la consola, todas ellas solo me hablaban sobre un videojuego que la consola traía. La consola tenía otros juegos, pero este era, dicen, el videojuego perfecto. El videojuego tenía gráficos y sonidos realistas, incluso para los estándares de hoy, un suministro interminable de contenido nuevo y divertido, y el único control era todo lo que era necesario. Los NPCs en el juego eran lo suficientemente inteligentes que parecían ser jugadores reales. Fue literalmente un juego que nadie quería dejar de jugar. Las personas que entrevisté comentaron también anécdotas extrañas, contaban que sus padres los regañaban fuertemente después de jugar el juego unos cuantos días y luego tiraban la consola a la basura. Estaba intrigado por lo que sabía hasta ahora, así que fui a buscar a más personas que recordaban esta reliquia de la historia de los videojuegos. Busqué en todos lados y de todas las formas posibles y después de un mes de minuciosa investigación, encontré a 2 personas más. Para ellos era más difícil recordar los detalles de la consola, pero yo era capaz de hacerlas recordar cuando les contaba lo que ya sabía de la consola de entrevistas anteriores a otros individuos. Pude ver sus ojos brillando mientras recordaban al videojuego perfecto. Cuando terminé de hablarles sobre ese videojuego ambos dijeron, eso no es todo lo que el videojuego podía hacer. Ambos dijeron que era capaz de ocasionar una interferencia completa. Les pregunté qué significaban eso exactamente. Me contaron que al parecer, después de unos días, el juego comenzó a tener un efecto fisiológico sobre ellos. Era como si las acciones hechas en el juego estuvieran afectando de manera directa a la persona que jugaba al juego. Las personas que jugaban a ese juego no necesitaban comer o beber mientras ellos hicieran esas acciones dentro del juego con elementos encontrados en él. Sin embargo, después de un par de días, la persona que me contaba esto habían continuamente por una semana, las personas comenzaban a sentir el daño que se lo había hecho a su personaje dentro del juego. El dolor era pequeño al principio y se empezaba a intensificar con el tiempo. Y el cansancio de la acción constante estaba comenzando a mostrarse en ellos. El juego seguía siendo perfecto. Era mejor que cualquiera que puedas imaginar, pero me estaba agotando físicamente y no podían desprenderme de él, dijo uno de ellos. Casi había terminado con un nivel, y estaba peleando contra un jefe que usaba un látigo. Recuerdo que él me había matado de un latigazo. Tuve que empezar el nivel de nuevo, pero recuerdo el intenso dolor como si me hubieran dado un fuerte latigazo en mi brazo. Luego desabotoné la manga de mi camisa, y pude ver una cicatriz en mi brazo. Dijo uno de los entrevistados. Ambos dijeron que después de unos días sus padres los arrastraron por la fuerza de la consola y los llevaron a la sala de emergencias.
La consola había desaparecido cuando regresaron a casa, fueron desechadas, como todas las demás, supongo. No pude volver a encontrar a otras personas que supiera de lo que estaba hablando. Los rumores se habían detenido allí, y me quedé con un conocimiento incompleto sobre dónde podía encontrar una de estas consolas. Sin embargo, sentí un sentimiento de temor en el fondo de mi mente y pensé que era necesario examinar los archivos periodísticos de esos años en los que supuestamente existió la consola. Intenté buscar en la base de datos de la biblioteca artículos con la palabra consola pirata y lo que encontré fue impactante. Había un artículo que hablaba sobre 15 incidentes separados de personas encontradas muertas en sus hogares, sentadas frente a sus televisores con una consola de aspecto pirata conectada a ella. Los cuerpos estaban completamente destrozados, incluso las autopsias revelaron que a algunas personas les faltaban órganos. En el artículo se comenta que las televisiones solo estaban mostrando estática, y después de varios intentos no lograron conseguir que la consola encendiera. La policía trató de ponerse en contacto con el fabricante de la consola, después de revisar el manual y ver las pegatinas que tenía la consola en la parte inferior finalmente pudieron encontrar la dirección, rápidamente se dirigieron hacia allí, todos se quedaron sorprendidos cuando se dieron cuenta que la dirección les llevaba a un terreno donde había un almacén que había sido demolido hace más de 80 años. El caso Pokémon. Buenas tardes, doctor Fantasquemon. Buenas tardes. Pase usted, acuéstese y dígame qué tiene. Terror, doctor. Eso es lo que tengo. Una sensación de angustia y de desesperación. Pues dígame, ¿qué fue lo que sucedió? Pues mire, no sé si fue un sueño, algo que me cayó mal, una experiencia bajo los efectos del alcohol, o quizás una broma muy bien hecha. No tengo ni idea, pero eso sí, es algo que jamás olvidaré. Bueno, pues explíqueme mejor, por favor. Joan, a sus órdenes. Soy psicólogo. Vaya ironía, ¿no? Que un psicólogo analice a un psicólogo, jaja. Pero bueno, ¿qué recuerda de ese día? ¿Qué hizo? ¿Qué comió? ¿Qué bebió? ¿Qué? Pues, de hecho, nada. Nada fuera de mi rutina diaria. Recuerdo que fui con mi esposa a comprar un ataúd para mi bebé recién fallecido. Ella estaba desconsolada, estaba perdida, sentía que también ella se me iba a ir. Ella me dijo que si ella también se iba, que me volviera a casar, que tuviera una nueva vida, donde no recordase todo lo vivido. Ella se estaba muriendo de tristeza. De pronto, así de la nada, ella se desmayó. La llevé al hospital enseguida. La dejé ahí para que estuviera tranquila. Recordé en ese momento que debía regresar a mi oficina por mis llaves. Seguramente por las prisas las olvidé por accidente. Recuerdo que estaba lloviendo. Las calles estaban tan peligrosas, y yo intentando manejar rápido para llegar a mi oficina y no dejar sola a mi mujer. Lo bueno es que llegué bien. Entré por la puerta trasera, no quería que pensaran que todavía estaba disponible para recibir gente. La entrada trasera de mi oficina es muy oscura y tétrica. Siempre me ha dado miedo pasar por ahí. Llegué a mi escritorio, tomé mis llaves y me dispuse a salir rápidamente, cuando una mujer con su hijo me detuvieron enfrente de la entrada a mi consultorio. Yo les dije que no tenía tiempo, y que me dejaran en paz, pero la mujer me dijo que le ayudara, pues él estaba muy grave. Él llevaba una consola portátil en sus manos. Se veía que estaba jugando algo como de aventuras. Su juego se veía en blanco y negro. Su madre, desesperada, le intentó arrebatar la consola de las pequeñas manos del niño. En respuesta, el niño gritó de una manera tan horrible y tan estruendosa que todos alrededor se nos quedaron viendo. Su madre insistió en que le hiciera una consulta. No tuve más remedio que decir que sí. Lo pasé a mi consultorio y él se sentó y siguió jugando en su consola. Le pregunté a qué estaba jugando y él dijo, estoy jugando mi juego favorito. Se llama Pokémon. Le pregunté si podía ver lo que estaba haciendo y dijo que no. Dijo que su amigo Rojo se enojaría con él si dejaba que yo lo viese. Le pregunté que quién era Rojo y él me dijo, es un amigo mío. Siempre está conmigo. Me dijo que no podía hablar de él, porque me puede lastimar. Seguramente lo hará ahora. Después de eso, yo le dije que me dejara ver a Rojo. Él me dijo que no, y me golpeó muy fuerte. Yo me asusté, pues un niño no tiene esa fuerza a esa edad. Le arrebaté su consola y miré la pantalla. En ella estaba un personaje caminando por un pueblo pequeño con una gran torre a un costado. Habían muy pocos edificios en ese pequeño pueblo. La pantalla parpadeó y mostró una escena que decía, un Pikachu salvaje ha aparecido. Veme. Después de eso, el tal Mew dijo, Mew usó maldición. Y entonces, la pantalla se empezó a oscurecer.
Al tal Mew se le cayeron los ojos y perdió partes de su cuerpo. La pantalla dijo: Mew ha sacrificado parte de sí para maldecir a el Pikachu salvaje. Luego, el Mew empezó a brotar sangre de las partes que había perdido. La pantalla se hizo más clara y la música de fondo cambió de golpe. Se empezó a revertir y empezó a sonar más oscura y tétrica. El tal Pikachu dijo: por favor detente, y la figura empezó a temblar. El Pikachu está muy asustado para moverse. Ha empezado a llorar. Unas pequeñas lágrimas brotaron de los ojos del tal Pikachu. Y entonces, el tal Mew lo agarró con el brazo que le quedaba y lo comenzó a devorar violentamente. Le arrancó los ojos, su cola y sus orejas. La pantalla dijo: Mew está asesinando al Pikachu salvaje. Pikachu pide piedad. Y luego, después de haber terminado, la pantalla terminó diciendo: el Pikachu salvaje ha muerto. Y la pantalla se obscureció. Sonó una música muy tétrica y el niño, al oírla, se empezó a golpear contra el suelo. Me arrebató su consola mientras leía que la pantalla decía: tú debes someterte. Debes sufrir. El niño me miró antes de irse y dijo: tu esposa no vivirá mucho. Y el pequeño se fue llorando. Tras él, dejaba pequeños charcos de sangre, seguramente por el hecho de que se golpeó contra el suelo. Me fijé por la ventana de mi consultorio y no vi a la mujer ni a su hijo. Seguramente se fueron corriendo. Yo estaba temblando por lo que me dijo el niño, y por lo que vi en su juego. Me fui al hospital temblando. Entré y pregunté por mi esposa. Fui al cuarto al que me dijeron y cuando iba a abrir la puerta, vi una sombra que se salió del cuarto de mi esposa, y que se iba corriendo por el pasillo. Al entrar, vi a mi esposa pálida, cubierta por sábanas. Al levantar esa sábana, su pecho y su estómago estaban abiertos, brotando sangre. Sus órganos se veían claramente. Casi vomito. Mi esposa aún respiraba. Me veía a los ojos. Yo le pregunté que quién le había hecho eso, y ella solo me dijo: él está aquí, nos ve, tú sabías, rojo. Y entonces, cerró sus ojos. De pronto y de golpe, la puerta se abrió y vi a unos doctores que me veían fijamente. Yo estaba llorando. No entendía por qué me veían así. Vi mis manos, y estas estaban manchadas de sangre, al igual que mi camisa. Dije: no fui yo, y ellos solo llamaron a seguridad. Yo lloraba. Después de eso, me desmayé. Al despertar, estaba en una cama de hospital. Un par de doctores estaban conversando, y les pregunté qué pasó. Ellos me dijeron que yo había sido acusado del asesinato de mi esposa, hasta que analizaron la sangre de mis manos y se dieron cuenta que no era su sangre ni la mía. Me declararon inocente. Me dijeron que yo estaba herido de las manos, como si me hubieran rasguñado. Tenía las manos vendadas. Me dieron de alta ese mismo día. Revisé los bolsillos de mi ropa. Estaban mis llaves, mi cartera, un clip y una consola como la del niño, solo que esta estaba manchada de sangre que aún parecía fresca. Pedí que la analizaran, y me dijeron que tenía 3 tipos de sangre. La mía, la que no concordaba con las de los análisis y la de mi esposa. ¿Eso que me dice ustedes? Y eso no es todo, doctor. Desde ese día, no puedo dormir, no puedo comer, perdí peso, perdí amigos, perdí mi vida. Cada vez que intento dormir, doctor, oigo la música de esa consola y al oírla recuerdo ese día, eso que vi, eso que, creo yo, viví. No sé qué hacer, doctora. Y además, aún conservo esa consola que encontré en mi bolsillo. ¿La quiere ver? Pues si usted me lo permite, de aquí se enciende. Sí. Dice Game Freak y ahora dice Pokémon Edición Azul. Me pregunta si quiero cargar una partida. ¿Lo hago? No sé, doctor. Yo solo la he encendido, pero no resisto oír esa música del principio. Me da escalofríos. Oh, ¿qué es esto? ¿Pueblo lavanda? ¿Qué significa? Parece ser que me puedo mover, pero ¿qué es esto? Un Pikachu salvaje ha aparecido. Oh no, doctor, no lo haga, esa música, deténgase por favor. Pero por Q. Después de esto, la cinta se corta. No hay más en la cámara de seguridad del consultorio de Adam Tomás. La cinta fue grabada el 13 de abril del 2000. El cuerpo del psicólogo Adam Tomás se encontró mutilado en su oficina. En su mano derecha, se encontraba la consola Game Boy con el cartucho del juego, Pokémon Azul. El paradero del psicólogo Joan Hills sigue sin conocerse. El juego maldito de Freddy Krueger. Un día navegando en la web buscando juegos para la consola PC, cuando en una página me apareció un pop-up, me arrepentiré toda la vida de haber descargado este juego. Bueno, el punto es que salió un pop-up ofreciéndome un juego de Freddy Krueger. La verdad, nunca supe la existencia de este juego.
Por mi inexperiencia intenté descargar este juego ya que decía en la descripción que era un juego de terror el cual tenía una buena historia y además era gratis. No dudé ni un segundo en descargarlo. Esperé que terminara la descarga, lo extraño era que el archivo se llamaba die.iso, archivo que se tiene que grabar en CD para que funcione. En ese momento me asusté ya que sabía que die significa muere en inglés. No le di mucha importancia y grabé el CD y posteriormente la instalación del supuesto juego. Bueno, en la instalación noté muchas cosas raras como que hay marcha atrás. Luego de eso, sin darle importancia alguna, le di así. Inmediatamente se inició el juego, sin que yo seleccionara que se reprodujera. No le di mayor importancia. Luego de eso se inició el juego y salía una imagen de Freddy Krueger que no daba mucho miedo, total, solo era la portada del juego, pensé yo, luego de configurar los mandos y el idioma de este mismo, le puse jugar. Luego de eso me empezó a asustar, decía, ¿estás decidido en emprender esta aventura? Y yo le di sí. Después otra página decía, ¿estás completamente decidido? Y otra vez le di sí, y la última página decía, esta es la última advertencia, ¿estás seguro que quieres iniciar el juego? Y el peor error de mi vida fue haber puesto sí. Luego de eso inmediatamente salió estruendoso grito de un hombre, era un grito malévolo, demoníaco y muy desgarrador. Después de esto salió una pequeña introducción de un vídeo. Freddy Krueger, 33.746.737.500.614. Un niño que volvía a su casa después de salir de un día normal de clases, iba solo por la calle en dirección a su casa, hasta que siente que alguien lo está persiguiendo, el niño comienza a correr hacia su casa, luego de esto alcanzó a llegar a su casa y cerró la puerta para que nadie entre, después de esto el niño empezó a llamar a su madre y a su padre, pero estos no respondían, luego de esto comenzó el juego. Espero que alguna vez pueda olvidar estas horribles imágenes. El juego comenzó en la puerta de la casa, la cámara enfocando al joven mientras empecé a avanzar por la casa, a investigar qué estaba sucediendo. El enfoque de la cámara del juego era parecido al de Resident Evil 3, algo similar. Luego de esto comienzo a investigar y hay una carta que decía, hijo, no tengas miedo, pase lo que pase, es mamá. No entendí el significado de la carta, no le podía dar ningún sentido, luego de eso me dirigí a la cocina a ver qué sucedía ahí. En la tabla de cocinar que había ahí, estaba algo horroroso. La mascota del joven, mutilada, cortada y con intestinos afuera de este, el niño horrorizado salió corriendo de la cocina y dirigiéndose a su pieza que estaba en el segundo piso. Lo extraño es que yo no lo manejé, corrió solo, luego de esto, el joven llegó a la parte de arriba de su casa y ahí pude controlarlo otra vez. Branding MK Freddy 1120x690. Empecé a recorrer el segundo piso y me encontré otra nota que decía, algún día esto te servirá, úsalo con conciencia y arriba de la nota había un revólver, el joven agarra el revólver y se va a la pieza de sus padres, no había nada en especial, lo único es que estaba la pieza muy desordenada y en la pared encontré un mensaje como si lo hubieran escrito con las uñas en la pared que decía, corre y luego de eso se empezaron a mover todas las cosas de esa pieza y yo dirigiendo al personaje, logré salir de la pieza y entré a la pieza del personaje, lo único extraño es que en esa pieza era la única que no estaba desordenada, era todo normal, el personaje solo llega y se acuesta en su cama y se duerme. Yo estaba exaltado por el personaje, no sabía qué le pasaba, en ocasiones solo podía controlarlo, era muy raro. Estuvo como 5 minutos la pantalla en negro, estaba a punto de apagar la PC, porque pensé que se había quedado pegado, hasta que se escuchó como un golpe muy fuerte, ahí se vio como si el personaje hubiera despertado asustado y ahora el enfoque de la cámara era como los ojos del personaje, estaba en primera persona. No podía controlar al personaje. Me sentía con rabia porque pensé que el juego iba a ser más divertido, entonces el niño se acercó a la ventana que se estaba azotando contra la pared y la cerró, luego de eso, al cerrarla, empezó repentinamente una tormenta eléctrica, la cual lanzó un trueno que hizo que se reflejara la cara de él, lo más tenebroso comienza ahora, cuando se vio el reflejo del niño, era yo. No podía creerlo, me eché para atrás de la silla, estaba totalmente asustado, después de esto no podía controlar al joven, se fue solo al baño, y en esto se lava la cara y se escucha su cantaviento, buscar en Google imágenes por si no sabes qué es, y se escucha muy fuerte como si alguien lo estuviera moviendo, y mira al espejo otra vez y nuevamente aparecí yo, y atrás del reflejo apareció Freddy con sus garras ensangrentadas, se dio media vuelta y ahí seguía, luego de esto le preguntó qué hacía ahí, este le dijo no importa
importa qué hago aquí, lo que importa es dónde están tus padres. Entonces el personaje lo hace a un lado y corre hacia la pieza de sus padres, y ahí los encuentra, decapitados y desmembrados a los dos, con los órganos afuera y un poco descompuestos. A mí me dio mucho asco, casi vomité, pero tenía que aguantar para ver qué sucedía. Era muy realista todo, nunca me esperé que fuera así, y lo peor de esto, es que los padres llevaban la misma vestimenta que los míos. No podía creerlo, estaba en stock. Luego de eso el personaje agarra el revólver y al salir de la puerta se enfrenta a Freddy y le da un tiro en la cabeza. Repentinamente Freddy muere, nunca lo esperé, nunca pensé que fuera tan fácil. Luego de eso, cuando se ve el cuerpo de Freddy en el suelo, la pantalla comienza a apagarse poco a poco y era el verdadero juego comienza ahora. Inmediatamente salió un grito de un hombre, era muy parecido al del comienzo, solo que más desgarrador y más fuerte. Casi me fui de espalda, luego de que la pantalla se pusiera en negro como por 30 segundos, no sabía qué hacer, así que intenté apagar la computadora y no se podía, y salió un mensaje que decía: no podrás escapar de esto. Después de esto se ve al personaje otra vez, agarrando el revólver y se mira al espejo otra vez y era yo nuevamente, propinándome un severo tiro en la cabeza. Luego de esto salió una pantalla que decía, Game Over. Me pregunté por qué rayos apareció ese signo de pregunta, aún no lo podía creer, estaba muy asustado, sintiendo un sudor ligero en todo el cuerpo, un escalofrío que me recorría toda la espalda, hasta que sentí al lado de mi oído una voz que decía susurrando, el juego comienza ahora. Me di vuelta y no había nada, solo la ventana. Con la desesperación que tenía, desconecté la PC y bajé al primer piso, y al encontrarme a mi familia me preguntaron qué me pasaba, porque tenía esa cara de susto. Yo les respondí, nada, no me pasa nada. Luego de todo esto llegó la noche, no podía olvidar lo que había sucedido esa tarde, me era imposible olvidar, eran como las 3 de la mañana y yo quería dormir, tenía miedo de que me sucediera algo similar si me dormía, entonces con valentía apagué la computadora y me acosté a dormir porque no aguantaba el cansancio que tenía. Luego de esto me despierto a mitad de la noche porque una ventana estaba abierta, no le di mucha importancia porque tenía demasiado sueño hasta que caminé a la ventana y recordé el juego, no sabía qué hacer. Cerré la ventana y me dirigí al baño, primer piso, porque estaba con necesidades. Luego de eso me miro al espejo y recuerdo muy bien la escena del juego, por supuesto no apareció, y lo raro es que empezó a sonar el cantaviento que tenía en mi casa, muy fuerte, casi sonaba como si se fuera a romper, y al intentar ir a ver por qué sonaba abrí la puerta del baño y ahí estaba, el mismo Freddy diciéndome, te dije que el verdadero juego comienza ahora. Quedé impactado y a lo primero que atiné fue a gritar y correr para que no me alcanzara, nadie quiso prestarme ayuda, nadie despertaba, lo que intenté fue ir a la cocina y tomé el cuchillo más grande que vi e intenté asesinar a Freddy, nada sucedía, intentaba matarlo con ese cuchillo, pero nada sucedía mientras él se reía y me decía no puedes matarme, estamos en mi mundo. Desesperado no encontré más alternativa que intentar quitarme la vida, en ese momento tengo el cuchillo en mi cuello a punto de degollarme y Freddy dice no. Se supone que yo debo matarte. Y me alcanza a cortar un poco con sus cuchillas en mi cara, fue un pequeño corte cerca de la mejilla, y ahí fue donde me despertaron y me preguntaron por qué gritaba tanto, era una maldita pesadilla. Pero también esta pesadilla tenía sus consecuencias, luego de que mi padre me preguntara que por qué gritaba tanto, me dijo ¿qué te pasó en la cara? Y me tocó y tenía sangrando la mejilla, me di cuenta que era muy parecido a muchas películas que vi que los mataba mientras dormía, así que inmediatamente me llevaron al hospital a sanarme ese corte que era un poco profundo. Mi padre preocupado me preguntó cómo me había hecho eso, y yo le respondí si te cuento no creerías nada de lo que te diría. Al día siguiente llegué a mi casa y tomé el disco del juego y lo rompí en 1000 pedazos y lo tiré a la chimenea mientras veía cómo se quemaba el disco. Tomé mi computadora y la mandé a formatear para que no quedara rastro alguno de ese juego maldito. Algunos días recuerdo esos momentos, y me dedico a encontrar de nuevo ese juego. Nunca en mi vida volví a ver pop-up de ese juego. Quieran o no creer en la veracidad de este relato. Eso depende de ustedes. Mike Robertson, el Mario Bros asesino. Este creepypasta ha aparecido con ligeras variaciones. Unos dicen que sucedió en Inglaterra, otros en New York, USA. En ciertas versiones el protagonista es mordido por lobos y sobrevive, en otras simplemente abusan de él y le dejan la cara marcada. Unos dicen que si ves al Mario asesino, este te asesina, mientras otros afirman que simplemente te llevas un gran susto.
Las anteriores son solo algunas de las variaciones, pero la historia en esencia se mantiene, y aquí presentaremos una versión que, dentro de lo posible, resulte algo creíble. Mike Robertson tenía 30 años, pero había amado profundamente los videojuegos desde que estos aparecieron sobre la faz de la Tierra. Particularmente, adoraba la serie de Mario Bros, y hasta tenía el cartucho de la NES, la guía oficial de ese y otros juegos de Mario, pósters, muñecos y otros accesorios propios de esos frikis cuyo fanatismo casi raya en una especie de religión. Corría el año 1996 y los anuncios de televisión mostraban la reciente Nintendo 64 con su juego emblema, Mario 64. Sin embargo, todavía la consola no hacía su aparición en las tiendas. Pero esa noche podía ser especial, ya que en Cambridge, su ciudad, un programa de televisión tenía organizado un evento en el cual se sortearía una Nintendo 64 con un cartucho de Mario 64. Al evento de esa noche fueron muchísimas personas, tanto así que muchos se quedaron fuera y no pudieron ingresar al set del programa. Aunque, Mike y aquellos que se habían inscrito por internet y habían ganado cupos de participación, estos se sorteaban, de modo que ser participante era ya un privilegio, tenían ya garantizada su entrada, pero Mike quería un buen puesto y estuvo allí algunas horas antes, gracias a lo cual pudo esperar en primera fila hasta que el concurso empezó. Durante la espera, Mike se sintió algo irritado e indignado al ver la reacción de los otros participantes, que eran en su mayoría niños y adolescentes. Casi todos lo miraban como si tuviesen enfrente a un extraterrestre o a algún otro bicho raro y cómico. No estás demasiado grande para esto, se atrevió a decirle un chico de 15 o 16 años. Yo a su edad ya tendría hijos y esposa, le oyó susurrar a otro a sus espaldas. Los videojuegos no tienen edad, idiotas, les dijo Mike en un momento de descontrol, en voz deliberadamente baja, para no correr riesgo de ser expulsado, pero con tono de que los quería asesinar. Y ahora, señores y señoras, por fin el momento que estaban esperando, dijo el presentador abriendo su pequeño discurso introductorio, tras lo cual dio inicio a un feroz concurso en que se pusieron a prueba la habilidad y el conocimiento que los participantes tenían en relación a diversos juegos. Finalmente, tras una ardua competencia quedaron 5 finalistas, entre los cuales estaba Mike y la hija del animador, una criatura gorda de unos 14 años, pecosa y pelirroja, con los mofletes tan grandes que casi le enterraban en grasa sus pequeños ojos negros, cubiertos por 2 gruesos anteojos de desagradable marco rosado. Ahora bien, Mike no sabía que la niña, única entre los participantes varones, era la hija del presentador, quien había arreglado casi todo, los videojuegos en que concursarían, las preguntas que se harían, etc., para que ella ganase. Se dio cuenta de esto gracias a que en la última parte del concurso, donde había 5 ítems, estrella, hongo rojo, pluma, flor y hongo verde, de Super Mario World, los participantes debían elegir al azar uno de los ítems, donde solo uno era el premiado, y que si 2 o más repetían el ítem elegido, se volvía a sortear un ítem hasta que solo quedara un finalista. Así pues, Mike notó que el animador, haciéndose el tonto, siempre mostraba un número del 1 al 5 con su mano derecha, que tenía hacia abajo para despistar. Lo hacía como si fuese algo espontáneo, algo no pensado. Pero, curiosamente, la niña siempre miraba al animador antes de elegir su ítem, como si para cada número hubiese un ítem, y como si a su vez, de algún modo, alguien le estuviese diciendo al animador cuál sería el ítem escogido antes de que éste saliese. Cuando la niña ganó, Mike perdió el control y dijo en público todo lo que vio, pero la gente se lo quedó mirando como si estuviera loco, y todos se rieron a carcajadas de él cuando el animador le dijo con una mezcla de ira y vergüenza disimulada tras una actitud de alegre bromista: vamos, amigo, es solo un juego. Ya tendrás la oportunidad de comprar tu propia consola y tu propio Mario 64 más adelante. Creo que últimamente has estado comiendo demasiados hongos, ¿no crees? Mike se enfadó aún más con esas palabras, por lo que el animador lo tranquilizó diciéndole: oye, creo que tienes razón, tú te merecías esa consola, pero tengo otra de esas, solo tengo que pedir que me la traigan, así que espérame afuera del set hasta las 23:30. Pacientemente, Mike esperó en un banco hasta las 23:30. Ya era la hora, y desde hace unos 10 minutos veía que estaban cerrando todas las instalaciones, e incluso un guardia se acercó y le dijo: disculpe, señor, ya vamos a cerrar todo y necesitamos que salga.
Boquiabierto, Mike le explicó todo lo sucedido en el programa, aunque al guardia no le importó nada. Sin embargo, justo en esos momentos pasó el animador con otros guardias y, cuando Mike le reclamó el premio prometido, este lo miró con desprecio y le dijo: me impresiona que creyeras que te traería tu juego, eres un imbécil. En ese momento, Mike perdió el control y lo empezó a insultar, cosa que el cruel animador aprovechó para ordenarles a los guardias que lo atasen a un árbol, lo golpearan salvajemente y lo dejaran allí abandonado. Por un buen tiempo, nadie volvió a saber nada de Mike hasta que organizaron un concurso de disfraces en el mismo programa. Aprovechando la ocasión y como para recordarle al presentador lo que este le hizo sufrir la noche del concurso de Mario 64, Mike se vistió de un Mario con el traje lleno de sangre, suciedad y roturas, y con la cara llena de moretones y heridas. Justo cuando el presentador estaba hablando, Mike se apareció detrás de este, poniéndolo en una situación muy incómoda. Como estaban en directo, el presentador fingió buen humor y dijo: miren, parece que nuestro amigo Mario está muy emocionado con nuestro concurso de disfraces. A ver, señor fontanero, díganos qué le anima a ponerse frente a las cámaras esta noche. Mike se quedó unos segundos en silencio para hacer que el presentador se sintiese aún más incómodo, y entonces, con tono de rencor dijo: esta noche te voy a matar a ti y a tu familia. En ese instante, el presentador reconoció la voz de Mike y se le puso la piel de gallina, e iba a intentar salir del problema con un comentario humorístico, tratando de que el público se tomase a broma las palabras del trastornado fontanero, pero la luz inexplicablemente se apagó durante casi 10 segundos. Cuando todo se iluminó nuevamente, Mario ya no estaba allí. Atemorizado por las amenazas de Mike, el presentador pidió a algunos guardias que fueran a cuidar su casa, y les pagó dinero a cambio del trabajo extra. Al llegar a su hogar, el presentador saludó a su hija con un beso en la frente, y se fue a dormir tras asegurarle que nadie le haría daño. Aunque la chica, que había visto por televisión el concurso de disfraces, entendió por qué su padre le decía eso y, considerando que eran puras locuras, giró los ojos hacia abajo, quitó la pausa y siguió jugando su Mario 64, no sin antes decirle a los guardias que estaban allí en la sala: ¿saben? Mi papá está un poquito loco, creo que le hace daño dormir tan poco. Un par de horas después de haberse dormido, el presentador se levantó agitado al escuchar un alarido de dolor. Cuando abrió la puerta de su cuarto, no dio crédito a lo que veía en el salón de su casa. Los muebles y la televisión destruidos, los guardias muertos, todos con el cuello cortado y, en la pared detrás de la mesa en que comían, estaba escrito con sangre y en letras enormes: It's me, Mario. ¿Cómo podía ser posible? Esas eran las palabras que Mario decía en el juego de Mario 64. Tranquilo, solo es un sueño, se dijo a sí mismo. Pero, tras frotarse los ojos, el cuadro de horror seguía inalterable, y él no consiguió mover un solo músculo por casi un minuto, hasta que finalmente, con la cara pálida y aún en estado de shock, fue caminando hasta su cuarto, donde la forma en la que temblaban sus piernas se hizo aún más intensa al ver que allí, en su cama, estaba la cabeza de su esposa, con el cuerpo tirado en el suelo y la sangre bañando por todo el colchón. No, 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 dijo el presentador ya quebrado y fuera de sí, llorando de rodillas y con la cara entre las manos. Lamentablemente, aún faltaba la peor parte de la pesadilla. Papá. Alcanzó a oír, y entonces fue corriendo al cuarto de su hija. Pero, cuando por fin consiguió derribar la puerta, estaba con cerrojo, a patadas, vio a su hija agonizando en el suelo, con el pecho abierto y la Nintendo 64 incrustada. Junto a ella, estaba parado Mike con su disfraz de Mario ensangrentado, y un enorme puñal que sostenía en lo alto. Ello. Chilló el psicópata imitando la voz del célebre fontanero. En aquellos momentos, el terror pesó más que la ira, y el presentador salió corriendo. Cuentan que Mike lo persiguió hasta un barranco, que allí el presentador cayó, rompiéndose una pierna y siendo finalmente asesinado por su perseguidor, al cual nunca se volvió a ver, aunque piensan que se suicidó, pese a que jamás apareció el cadáver. Lo último que se supo de Mike, fue que los policías entraron a su casa y encontraron una Super Nintendo encendida, con el Super Mario World puesto y un Mario que, inexplicablemente, volvía a morir en la pantalla, una y otra vez con la melodía del turirurirutiruririri de fondo. Sea lo que sea que haya pasado con Mike, cuentan que a la medianoche, si pasas cerca del barranco en que cayó y fue asesinado el presentador, podrás escuchar los gritos de dolor que profirió cuando lo mataban, o ver al fantasma de Mike con su traje de Mario ensangrentado o, como mejor se conoce, al Mario asesino.
Origen. No se sabe cuándo ni dónde se originó este creepypasta, pero resulta curioso que, sobre el personaje de Mario y sus juegos, se han creado muchos creepypastas, ya que al parecer es un terreno en que resulta fácil introducir nuevas historias, tanto por la popularidad del personaje, como por la riqueza de su universo de ficción y las intervenciones, en fanfics, en fanart, en versiones de juegos modificadas por hackers, etc., de los propios fans en este. Pokémon Lost Silver. Veréis, soy un simple estudiante universitario que vive solo en un departamento. Estaba muy entusiasmado por la salida de Pokémon Edición Oro, Earth Gold y Plata Soul Silver en Estados Unidos. Así que me sellé de todos los medios y el internet fuera de propósitos escolares. Estaba ocupado con la universidad, y al estar jodido en ese momento, no pude comprar la edición Plata Soul Silver cuando salió. Luego de que mi año escolar terminase, ordené la edición Plata Soul Silver en Amazon. Lo siento, no soy un pirata de porquería. Como sea, tardaría una semana en llegar y decidí que durante ese tiempo jugaría a Pokémon Edición Cristal en mi Nintendo Game Boy Color. Aunque, recordé que hace mucho tiempo mi mamá lo tiró a la basura porque le dije que la batería de los cartuchos murió, y estaba muy molesto por eso. Tiró también mi edición Plata, así que todo lo que tengo es mi Game Boy Color. Así, fui a Game y compré una edición Plata usada, pues era el único juego de Pokémon que les quedaba para la Game Boy Color. 10 pavos, muy barato para estar en Game. Fui a casa y decidí empezar mi viaje nostálgico. Aunque, aquí fue donde todo comenzó a ponerse algo extraño, y la razón de por qué estáis leyendo esto. PKMN Lost Silver. El logo de Game Freak empezó de forma normal, pero se congeló ahí. Pensé que el cartucho tenía algún error o algo así que lo apagué y lo encendí. Volvió a pasar de nuevo, así que intenté presionar ahí Start una y otra vez, y luego todos los botones. Eventualmente el logo se desvaneció y hubo una pantalla negra como por 5 segundos. Luego, en lugar de ir a la pantalla usual del menú, me encontré en una partida previamente guardada, cosa que era rara pues la mayoría de estos cartuchos perdieron su batería hace unos años. De todos modos, no me quejaba, pues elegí la opción de continuar para ver qué había hecho el tipo previo. Primero revisé su información de entrenador. Su nombre era solo ... no era muy original. Vi su perfil y aparentemente tenía 99 horas de juego, así como 16 medallas, 99 Pokécuartos y los 251 Pokémon en el Pokédex. Viendo que aparentemente tenía a Mew y SLD, llegué a la conclusión de que o había usado trucos o era el amo. Revisé sus Pokémon para ver qué equipo cabrón tenía. Para mi sorpresa vi 5 Unknowns y un sexto Pokémon llamado Urri, traducido como Date prisa. Estoy pensando que esto debía ser alguna broma cruel de la persona que jugó esto por última vez, pero entonces decidí revisar los perfiles de esos Pokémon. Como lo esperaba, eran diferentes letras Unknown, todos de nivel 5. Nunca fui experto en el alfabeto Unknown, pero identifiqué que juntos deletreaban la palabra Leave fuera. El sexto Pokémon resultó ser un Kindakil. Os recuerdo, esto era antes de que hubiese mini sprites individuales de Pokémon. El Kindakil se veía normal, pero era de nivel 5, con solo un PS restante y 2 ataques: chirrido y destello. No sé por qué lo llamaron Urri, pero en ese momento no me importó. Lo más espeluznante fue que a pesar de que el volumen estaba al máximo, ninguno de los Pokémon tenía sus gritos usuales. Solo silencio. Habiendo tenido suficiente del equipo, lo cerré. Estaba en lo que parecía una habitación dentro de la Torre Bellsprout, en Ciudad Malva. Aunque por alguna razón no había NPCs alrededor, y algo más terrorífico era que la columna en el medio no se movía, solo estaba de lado. No había música, no había salida o escalera, o al menos pensé que no había. Caminé por algunos minutos buscando una salida. Esto no era una habitación que hubiese visto antes en la Torre Bellsprout. Intenté revisar mis objetos para encontrar una cuerda huida, pero la bolsa estaba completamente vacía. Tampoco había Pokémon salvajes. Finalmente logré encontrar una escalera, que estaba tras la columna. La pantalla se puso negra y finalmente empezó la música. Tuve un escalofrío, pues reconocí la melodía como la señal de radio Unknown, que es el sonido que escuchas cuando se oye una determinada frecuencia en la radio del Pokégear al estar en las ruinas Alpha, donde se encuentran los Unknown. De inmediato me di cuenta que no era una transición de carga, sino una habitación oscura que necesitaba destello. Antes de que siquiera me pusiera a trabajar en ello, de inmediato entré en mi Pokégear para cambiar la melodía a algo más relajante, pero resulta que no había una radio, teléfono o reloj.
Solo estaba un mapa en el que oro paréntesis de apertura pero ahora lo llamaré oro, estaba de pie en medio de pura oscuridad. Recordé que Kindakil tenía destello, así que encendí mi Pokégear e hice que Kindakil lo usase. No vi ningún mensaje diciendo Uri uso destello. O algo por el estilo. La habitación se encendió, y rápidamente me arrepentí haberlo hecho. La habitación era de un color rojo brillante sangriento con un camino lineal hacia el sur. La escalera que usé para llegar no estaba en ningún lugar. No tenía otra opción más que caminar al sur. La pantalla se ponía más oscura con cada 20 pasos que daba, hasta que finalmente llegué al final, donde había un cartel. Lo leí, y decía Turn back now, retrocede ahora mismo. De pronto me pidieron responder sí o no, pero no había pregunta. Respondí sí, pues no sabía qué estaba preguntando, y la pantalla se oscureció de nuevo, haciendo un sonido de subir escaleras. El sonido de la señal de radio Unknown se detuvo y en unos segundos fue reemplazada por la música menos tétrica de la Pokéflauta. Estaba en otra habitación oscura, pero me aguanté el aliento y usé destello de nuevo. De pronto, me indicaron que Uri se ha debilitado. Lo que era raro pues no recuerdo que hubiese condiciones de estado como veneno en él, y claramente no estaba en batalla. Revisé rápidamente mis Pokémon y de pronto él no estaba en mi equipo. De hecho, tras investigar, ninguno de mis Pokémon estaban ahí, habían sido reemplazados por 6 Unknown de nivel 10. Hice lo mismo que antes y leí los Unknown. Mi equipo nuevo decía Eriodel murió. De cualquier forma, tras ese cambio tétrico, la habitación se iluminó para revelar que estaba en una habitación muy pequeña que parecía solo de 4×4. Las paredes de la habitación eran de ladrillo gris, como si estuviese dentro de algo hueco. Fuera de la habitación aparecían tumbas similares a las de la torre Pokémon de Pueblo Lavanda en Pokémon edición roja, azul y amarilla. Caminé por la habitación y presioné A, pero nada pasó. Había llegado a la conclusión de que esto era claramente un hack, y algún loco sádico se lo había vendido a Game. Aún así, mi curiosidad me obligó a seguir. Revisé el perfil de entrenador de nuevo para encontrar que el Sprite de oro no tenía brazos. También parecía menos concentrado, más bien más triste y vacío en una forma que no sé cómo describir. Por alguna razón, ahora decía que tenía 24 medallas, algo que era claramente imposible ya que solo habían 16. Luego de unos minutos de vagancia sin rumbo, mi personaje de pronto giró e hizo la animación de la cuerda huida. En lugar de volar hacia arriba, mi personaje giró hacia abajo lentamente, como si se hundiera. Luego de esa pantalla, la música se detuvo. Tras aterrizar finalmente, el Sprite de oro tenía un color diferente. En lugar del color dorado usual, parecía completamente blanco, incluso su piel. Es como si viniera de los juegos sin color de la Game Boy original puestos en el Game Boy Color. Revisé el perfil, y ahora, mientras era tan blanca como su Sprite del Supramundo, había perdido las piernas y parecía sangrar por los ojos. También decía que ahora tenía 32 medallas, algo que me empezó a preocupar, pues este cambio de número parecía representar algo importante. Revisé otra vez mis Pokémon, que ahora eran 5 Unowns y un Celebi nivel 100 sin mote. Los Unown ahora eran de nivel 15 y deletreaban Diging muriendo. Revisé al Celebi. Era un Celebi Shiny, excepto que solo con la mitad de su Sprite. Un brazo, una pierna, una antena, un ojo. Solo tenía un ataque. Canto mortal. El área en la que estaba era la Torre Bellsprout con la columna central inmóvil como antes, excepto que ahora todo parecía aparentemente rojo. Caminé hacia el norte por lo que parecía ser una eternidad. Eventualmente encontré a algunos NPCs genéricos, masculinos y femeninos. Estaban alineados a un lado, mirando la columna inclinada en medio. También eran blancos, y no pasaba nada cuando intentaba hablarles. Seguí hacia el norte, hasta que el pilar finalmente aparecía cortado, con un rojo transparente en el sitio. Fui hacia rojo y sin siquiera presionar A, estaba súbita y finalmente en una batalla. La música comenzó de nuevo, esta vez como la señal de radio Unknown pero tocada al revés. El Sprite de la espalda de oro era similar al frontal, con los ojos sangrando, piel blanca y falta de extremidades, mientras que el Sprite de rojo era la misma que en los juegos originales, excepto transparente. El texto simplemente decía quiere combatir. Como si él no tuviese nombre y ambos solo teníamos un Pokémon, lo que es raro pues juraría que tenía varios Unowns. Mi Celebi Shiny salió, convenientemente con un Sprite a la mitad también.
El sonido de Shinji y la animación eran diferentes, como si los sonidos fueran múltiples ataques chillido usados consecutivamente. Rojo envió a un Pikachu macho aparentemente normal, excepto que tenía nivel 255 y su sprite parecía triste y con lágrimas en los ojos. Más que el usual menú pelea barra mochila barra PKMN barra huir, solo se me dio la opción de usar ataques. Puesto que Celebi solo tenía uno, lo elegí. Naturalmente, como Pikachu era de nivel 255, atacó primero. Pikachu usó maldición, bajando su velocidad e incrementando ataque y defensa. No estoy seguro de que Pikachu pudiera siquiera usar maldición. Celebi usó canto mortal. En 3 turnos, ambos Pokémon se debilitarían, no es como si tuviese una opción. En este punto, ni siquiera fui de vuelta al menú de combate, pues la batalla continuó sin mí. También noté que no había animación alguna. Pikachu usó látigo, que no hizo mucho daño a pesar de su nivel e incremento, pues su salud estaba al máximo. Celebi usó canto mortal. No pasó nada, puesto que ya la había usado. Pikachu usó frustración, que hizo un montón de daño, dejando a Celebi con menos de 10 PS. Celebi usó divide dolor, algo que me sorprendió, puesto que Celebi ni siquiera tenía ese ataque para empezar. Ahora Celebi y Pikachu tenían cerca de 150 PS. Pikachu usó malicioso, que solo hizo bajar su defensa. Como esperaba, gracias a los efectos de canto mortal, mi Celebi se debilitó. Excepto que en el texto decía Celebi ha muerto. Y en lugar de la animación ordinaria de la caída de la pantalla, el sprite de la espalda de Celebi se desvaneció. Por alguna razón, Pikachu aún estaba ahí a pesar del canto mortal, y al parecer yo no había perdido. Pikachu usó un ataque más allá del límite de 4 ataques. Pikachu usó mismo destino. Luego de eso decía Pikachu ha muerto. Y se desvaneció lentamente. Aparentemente, yo gané pues el sprite transparente de rojo apareció y dijo ... En ese momento, de plano me asusté, pues el sprite transparente de rojo estaba súbitamente decapitado, dejando nada más que su cuerpo transparente. La batalla acabó en ese momento y se desvaneció junto con la música. Estaba de vuelta en el supramundo, con otro cambio al sprite de oro, estaba transparente como rojo. Rápidamente revisé su perfil, y ahora lo único que quedaba era su cabeza, con una piel transparente. Su cabeza estaba enfocada un poco, mostrando un vacío negro en sus ojos. Ahora decía que tenía 40 medallas. Regresé y revisé los Pokémon. Ahora eran todos un Shinji de nivel 20, que deletreaban Nomore no más. Estaba en lo que creía que ahora era algo cercano al final. No había música tocando, pero por alguna razón me sentía como si hubiese algo ahí que podía escuchar. Estaba en la habitación de la Casa de Oro en Pueblo Primavera. Tal vez finalmente podría jugar adecuadamente, pero ¿a quién quiero engañar? Sabía que este puto hacker sádico había hecho algo. Caminé por la habitación para interactuar con las cosas, pues tenía miedo de bajar las escaleras para ver qué me esperaba abajo. Nótese que dije caminé, pues mientras el fondo se movía, Oro no movía sus extremidades transparentes al avanzar, solo de movía flotando como los fantasmas que salen en la vieja mansión del bosque vetusto en Pokémon Edición Diamante, Perla y Platino. Como esperaba, la radio, el ordenador y la televisión no funcionaban, así que no tenía otra opción más que bajar. Terminé en el mismo nivel de la casa, y todo parecía normal, excepto que la madre de Oro no estaba. Tras fallar el interactuar con cualquier cosa en la habitación, decidí salir. Para mi sorpresa, la puerta del sur hacia abajo no funcionó, y en lugar de eso caminé de lleno por un vacío. Continué moviéndome al sur para ver qué coño estaba pasando. Mi casa se desvaneció mientras caminaba al sur hacia la oscuridad. Fue espeluznante que, cuando entré al vacío, el contorno del sprite transparente de Oro se volvió blanca en contraste con la oscuridad. Eventualmente, llegué a un área blanca y el sprite de Oro se tornó blanco y transparente de nuevo. Continué al sur sin pensar detenerme. Luego de un viaje larguísimo al sur, finalmente encontré algo. Era el sprite normal de Oro. Le hablé. Dijo adiós para siempre, notablemente con un espacio entre siempre y los puntos suspensivos, y se desvaneció. Mientras eso pasaba, dijo interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, usó pesadilla, que en ese momento, es algo que no me parecería imposible. Oro hizo otra animación de cuerda huida, mientras se deslizaba hacia abajo lentamente como al principio. Ahora estoy de vuelta en la habitación rodeada de tumbas. O diría que estaba ahí, pues no estaba el sprite de Oro. Caminé pero nada se movió, ni un ruido de golpear la pared. Revisé mi perfil de entrenador, sin absolutamente nada que quedase del sprite de Oro.
Decía que tenía 0 medallas y todas las imágenes de los líderes de gimnasio de Johto en el fondo habían sido reemplazadas por calaveras. Revisé mis Pokémon, que ahora eran 6 Unown de nivel 25. Como esperaba, decían una frase que me atreví a leer. Indead, estoy muerto. Tan pronto como regresé al supramundo, la habitación en la que supuestamente estaba, se cubrió con los mismos bloques que las paredes. Entonces descubrí exactamente qué era esa habitación cuando el texto final decía RIP. La habitación era una tumba enorme, rodeada por otra tumba. Oro ya estaba muerto. Murió presumiblemente unos años después de vencer a Rojo. Era un joven entrenador que, a pesar de todos sus esfuerzos, al ganar tantas medallas e intentos de ser un maestro Pokémon, fue incapaz de evitar el destino inevitable de la muerte, y todos sus esfuerzos fueron eventualmente olvidados por la próxima generación. Fui incapaz de escapar de ese texto sin importar que presionase. Intenté reiniciar el juego, y lo mismo pasó, así que decidí rendirme finalmente y quitar el cartucho. Cuando lo quité, la consola se apagó y guardé mi Game Boy. Luego de esa experiencia, jamás volveré a ver igual a los Unown de chiste de la misma forma. Se podría decir que solo la primera generación tiene mitos y leyendas, pero la segunda generación me mostró qué tan aterradora puede ser la verdad. Eventualmente disfruté Pokémon Edición Plata Soul Silver inmensamente, pero aún no puedo dejar de pensar en la lección de vida de ese juego hackeado. Los Pokémon no existen, ¿cierto? Soy lo que podrías llamar un hacker. Bueno, quizás no exactamente, sería algo así como un hacker de videojuegos. Creo juegos nuevos valiéndose de otros que ya existen, añadiéndoles niveles extra, objetos nuevos, los subo a la red para que todo el mundo los baje, etc. He de decir que los que más me gusta modificar son los de la franquicia Pokémon. Debo, sin embargo, advertir que, a pesar de que sin duda alguna la mayoría de ustedes conoce lo que es un creepypasta y sabe que la mayor parte de ellos tan solo son historias que tratan de asustaros, impidiendo que conciliéis el sueño por la noche, este relato, sin embargo, no es inventado. Dejen que empiece por el principio. Acababa de terminar la modificación de Pokémon Azul en el que había cambiado algunas cosas. Solo con intención de divertirme y en ningún caso pensando que pudiera salirme el tiro por la culata. Fue tras darle los últimos retoques cuando me di cuenta de que ya había modificado todos los juegos de Pokémon existentes hasta la fecha excepto uno, Pokémon Verde Hoja. Y siendo este el único que quedaba por hackear, decidí que sería especial. He de decir que mi Pokémon favorito siempre ha sido Eevee. Por ello decidí que en este último juego haría de él el protagonista del mismo. Al contrario de lo que podría pensarse, es bastante sencillo modificar la historia del juego si tienes los conocimientos y programas adecuados. El título que decidí darle a esta última versión fue el de Pokémon Apocalipsis o Poképocalipsis. Sé lo que estáis pensando, suena un poco catastrófico, pero es un poco mi forma de ser, o al menos lo era. Se supone que sería fácil. Para ello creé una nueva evolución para Eevee utilizando la piedra lunar y suprimí el resto de posibles evoluciones existentes. Desde ese momento jamás podría evolucionar en Jolteon, Flareon, etc. La única forma a la que permití que evolucionara era la de Dark Eevee, Eevee Oscuro. Antes de que lo pregunten, Dark Eevee no es una copia de Umbreon, no está basado en este de ninguna manera, sino un nuevo Pokémon que nada tiene que ver con alguno de los anteriores. Asimismo cambié sus ataques, el único ataque que supuestamente podría usar sería Maldición, para lo que me inspiré en ciertos creepypastas que leí, debo admitir. Sin embargo, no funcionó como esperaba. Dark Eevee. Tras tener todo dispuesto, ejecuté la ROM, el archivo del juego, en el emulador Visual Boy Advance de mi ordenador y comencé a jugar. Todo empezó como debería, no tardé en llegar al laboratorio del profesor Oak y elegir a Eevee, al que hice el único personaje seleccionable de inicio. Fue tras elegir a Eevee cuando sucedió la primera cosa inexplicable. El profesor comenzó a hablar de cosas deprimentes y tristes, para las que yo no lo había programado, con mi rival al que llamé Dolor, que estaba situado a la izquierda de mi personaje, al que puse de nombre, Pena. De repente Eevee salió de su Pokéball, algo que tampoco había programado. Eevee se colocó detrás de mi personaje del mismo modo que Pikachu te sigue en Pokémon Amarillo, salvo porque cuando me giré para hablar con él, aparecía una imagen de su cara con una mirada descompuesta y de gran pesar. Esto me descolocó bastante, pero tras unos instantes decidí continuar. Una vez comenzó el típico combate con mi rival, me di cuenta de que sus ataques tampoco eran los que yo había programado. En vez de tener maldición, contaba únicamente con canto mortal, frustración y divide dolor. Al conocer lo que hacían todos los ataques, me decanté por frustración al ser el único movimiento de ataque directo que tenía.
Casi de forma instantánea, el Charmander de mi rival Dolor cayó con estrépito al mismo tiempo que salía una leyenda en la pantalla que decía KO de un solo golpe. No es necesario decir que mi sorpresa era mayúscula, pero también me embargaba un sentimiento de cierta excitación, ¿para qué negarlo? Si poseía un Pokémon que podía derribar de un solo ataque, podría acabar con todo oponente, quizás incluso ganar la liga Pokémon solo con EV, pensé. Subí a EV al nivel 30 y he de decir que sin ser capaz de aprender nuevos ataques. No quise emplear MTS ni MOS con él, así que tuve que capturar nuevos Pokémon para ello. Finalmente fui a dar con una piedra lunar en el Monte Mon. Por fin tenía la posibilidad de hacer evolucionar a mi Pokémon a Darkrai. Para ello, seleccioné la piedra del menú de inventario y traté de aplicársela a EV, pero parece que este tenía otros planes, y aquí fue donde las cosas se jodieron de verdad. La primera vez apareció un símbolo de interrogación de cierre al tratar de hacerlo evolucionar. Al tercer intento escuché el grito desgañitado de EV llorando y el texto: por favor no me hagas evolucionar. ¿No sabes quién soy? Me quedé de piedra, ya que, evidentemente, yo tampoco había introducido esa línea de diálogo. Pero, siendo el estúpido redomado que soy, lo intenté una última vez. Entonces apareció la típica pantalla de evolución y EV evolucionó finalmente a Darkrai. En ese momento me sentí mal, pero al instante reaccioné y me dije a mí mismo: tonterías, los Pokémon no existen, ¿cierto? Después de esto me fijé detenidamente en la imagen de Darkrai y me di cuenta de que algo no iba como debería. Si bien tenía el pelaje oscuro, ojos púrpura y el abdomen claro, tal y como lo había diseñado, ahora contaba con una expresión en su rostro que yo no había concebido cuando lo creé, era casi una mueca burlona, la cara de un asesino desquiciado. Además el pelaje estaba embadurnado de sangre en la cola y las orejas. Sin embargo, lo más inquietante de todo es que trataba de aprender un movimiento, un nuevo ataque que no había visto en mi vida llamado agujero de gusano. Desconocía lo que el ataque era capaz de hacer, pero en vista de que solo tenía 3 ataques, no tuve que borrar ninguno para hacerle hueco. Enseguida me apresuré a corretear por la zona en busca de un Pokémon débil para probarlo. Dios quisiera que jamás se me hubiera pasado esa idea por la cabeza. Un Raticate de nivel 26 apareció entonces. Me pareció ver el miedo reflejado en su cara, aunque no sabría decirlo a ciencia cierta. En ese instante todo pasó tan rápido que apenas pude reaccionar. Sin ordenárselo de ninguna manera, Darkrai empleó agujero de gusano. La pantalla se fundió en negro y no volvió a la normalidad a pesar de que esperé un tiempo. Por ello cerré el emulador Visual Boy Advance e intenté calmar un poco mis nervios que estaban a flor de piel. Esto me estaba volviendo absolutamente loco. Solo aparté un segundo la vista de la pantalla, pero cuando volví a mirar el monitor fue cuando perdí el juicio definitivamente. La desencajada cara de Darkrai clavó su mirada en mí, parpadeando. Un sonido atronador en forma de grito desgarrador comenzó a salir de los altavoces. Una serie de líneas de texto comenzaron a aparecer debajo del Pokémon en las que se podía leer lo siguiente: ¿qué ocurre, amo? Tú me has creado. ¿No es esto lo que tú querías? Estoy perdiendo la razón y es por ello que redacto esto para que puedas leerlo. Probablemente no me crearan y pensaran que es otra historia para asustar a la gente. Después de todo, es normal que piensen para ustedes mismos. Los Pokémon no existen, ¿cierto? Desde el momento en que ocurrió lo sucedido, Darkrai me ha estado siguiendo a todas partes. Lo veo en todos los sitios, la pantalla del PC, en el portátil. Incluso mi Game Boy Color, se le congela la pantalla y cuando vuelvo a encenderla ahí está, mirándome, mientras pestañea con esa horrible mueca, profiriendo alaridos que harían estremecerse a cualquiera. Incluso mientras oyen esto, tiene sus ojos inyectados en sangre clavados en mí, a través de mi televisor. Te imploro, espectador, no cometas mis mismos errores, por favor. El monstruo del hospital, Silent Hill. De vez en cuando nos baja la nostalgia por revivir verdaderas obras maestras, videojuegos de antaño que marcaron nuestros seres. Muchos, como una experiencia grata, o, en este caso, como una siniestra y agudamente confeccionada pesadilla. Un hombre de mediana edad corre sin descanso por un pueblo fantasma sumido en la niebla, cuyas edificaciones parecen abandonadas desde tiempo incalculable. Busca a su ser querido, de quien se separó instantes atrás tras tener un accidente automovilístico. Al despertar, aturdido, se encontró lleno de preguntas y junto al asiento del copiloto vacío vio la puerta abierta, salió entonces y se halló en medio de este pueblo dotado de una atmósfera espectral.
Acaba de distinguir una silueta que está seguro de que es su ser querido, y sigue tras su rastro. De esta manera empieza Silent Hill, introduciéndonos a Harry Mason, que sigue la pista de su hija Cheryl, en el pueblo que da nombre al título, traducido como Colina Silenciosa. Me recuerdo como un infante jugándolo, tras lo cual quedé con una especie de trauma. Pero ahora, a unos cuantos años de aquello, vuelvo a hacerlo, con el ánimo de enfrentar mis temores y disipar enigmas inconclusos. Para ser más preciso, el del monstruo del hospital, sobre lo que me referiré en las líneas siguientes. Por eso, saqué mi antigua PlayStation del armario, la desempolvé y puse el CD. Afortunadamente, todo funcionaba como la primera vez, pese al olvido en que la tenía. En mi pecho, más que alegría, había una dosis de misterio. Las gotas de lluvia resbalaban por el cristal de la sala de estar, procedentes de la noche. Había una quietud general, estaba solo, y tras la acostumbrada animación del rombo naranja de zombie, apareció la pantalla de título, con las inmóviles letras de Silent Hill, que, sin embargo, causaban en mí una sensación difícil de explicar, una leve intranquilidad. Oprimí Start y escuché ese brusco sonido repentino, que indica el inicio. A continuación el lapso de carga y el principio del juego, ya mencionado. Debo dar unos datos para aclarar mejor el objetivo que me llevó a iniciar una nueva partida en este juego de otra época, aparte de las razones evidentes de su atmósfera e historia, que lo hacen una obra de arte. Sucede que, cuando jugaba hace años, una vez indagando en internet me enteré en algún foro seguramente, no recuerdo, de que en el Hospital Alchemilla existía un supuesto enemigo oculto. La información estaba en inglés, y, como no me manejo mucho en el idioma, solo entendí lo básico. Hablaba de que al parecer, en el sótano secreto del recinto se encuentra un jefe, o monstruo de final de nivel, pero cómo encontrarlo era un misterio. Solo se decía que para derrotarlo había que emplear nada menos que el cuchillo, el arma más difícil de usar y posiblemente la más débil. Este rumor me rondó por la cabeza varios días, quizá meses, y como soy persistente, recuerdo que pasé mucho tiempo en el Hospital Alchemilla, sin guardar la partida ni avanzar, solo dando vueltas y buscando pistas para dilucidar esta intriga. Probablemente debido a dicha obsesión caí enfermo una semana, porque por jugar muchas horas me daba fiebre. Incluso puedo visualizar como si fuera ayer un sueño que tuve. Era la escena en que Harry y Lisa, la extraña enfermera del hospital, hablan sentados de frente. Pero en vez del protagonista estaba yo mismo en la silla. Lisa se acercó y me dijo: ¿puedo decirte dónde se encuentra aquel monstruo? ¿Sí? ¿Dónde? Respondí ansioso. Pero no deberías ir a ese lugar, es terrible, no podrás salir nunca más, y en ese instante sus palabras se escucharon como un eco. Nunca más, se desvanecía con lentitud, así como la figura de ella, se tornaba fantasmagórica hasta que la silla quedó desocupada. Y escuché, de nuevo como una voz distante, en el sótano. Después desaparecía todo y desperté, en la nueva partida, después de pasar la horrorosa escuela primaria Midwich, donde se pelea con aquel lagarto capaz de devorarte de un solo mordisco, llegué por fin al hospital, a partir del cual la historia cobra bastante fuerza, pues aunque Harry no ha vuelto a ver a Cheryl, terribles secretos del pasado, ligados a aquel lugar, comienzan a despertar. Luego de encontrarme con M. Kaufman, el doctor, y tomar el elevador donde en contra de toda lógica aparece un enigmático piso 4, ingreso una vez más al otro mundo, donde las paredes parecen oxidadas y salpicadas de sangre, así como mi propia sangre recorre en una oleada mi cuerpo, y enfrento de nuevo los temores que desde la infancia me asaltaron. Pero ahora había una diferencia. Asegurado con nueva información, estaba decidido a encontrar al monstruo, aunque fuera tan terrible como mi propio sueño me lo advirtió. Tras varias horas seguidas dejé el juego en pausa, habiendo llegado al siniestro sótano, y me levanté a beber un vaso de agua, pues sentía cierto ardor en la frente. Debo continuar, me dije, ahora que llegué al sótano y estoy tan cerca no puedo detenerme. Pero el vaso resbaló de mi mano, cuando me atacó un fuerte dolor de cabeza. Eran las 5 de la mañana y no había hecho más que jugar por varias horas. Debía juntar valor y continuar, aunque me desmayara en el proceso por falta de energías. Dejé el vaso, tomé algo ligero de comer y volví a sentarme frente a la consola. Tenía perfectamente claro lo que iría a hacer ahora. La pantalla mostraba el inventario. Oprimí Start y reanudé. No sé cuál fue la causa de lo que ocurrió en ese momento, y tampoco recordaba haberlo experimentado antes, pero escuché un rugir monstruoso y algo agudo, procedente de algún área que jamás había alcanzado. Sentí un escalofrío, pero las ansias crecían en mí.
No sabía cómo, pero estaba seguro que hallaría a aquel enemigo oculto en las sombras, tomara el esfuerzo que me tomara. Aunque me pasara la noche en ello. Al final del corredor, junto a una silla de ruedas hay una puerta con barrotes, imposible de abrir. Tras ella tinieblas, pero se alcanza a ver una parte del suelo, lo cual sugería que podía haber un área sin explorar que, de ser posible el ingreso, era probable que guardara algo. Mi principal sospecha era que el monstruo yacía allí. Repito, nunca supe de que alguien lo hubiera encontrado, el juego no lo menciona y si me enteré de su presumible existencia fue por el rumor. Pero había una corazonada en mí y, sin explicación, estaba sofocado. Desplacé a Harry a la esquina del muro de la puerta con barrotes, buscando quizá algún error del juego o pasadizo intencional, algo que me permitiera atravesar la pared. Sentía la presencia del enemigo, su respiración, ya no sabía si era parte de los efectos o mi mente empezaba a alucinar. De pronto sentí como una cuchillada dentro de mi cabeza y caí con dureza al suelo, con un temblor general en el cuerpo. Me había sobrepasado. Mucho esfuerzo mental, mi cabeza iba a estallar, la vista se me tornó nublada. Abrí los ojos, alargué la mano al control, y sentándome lentamente, seguí. Pero había cambiado. Ahora mostraba una escena. Estaba en un lugar desconocido, el suelo enrejado, en el centro se encontraba una masa repugnante, con filamentos viscosos, como una crisálida, y en el centro tenía un bulto con forma humana, envuelto por la piel de tono oscuro de la que estaba compuesta. Hacía ruidos como gruñidos. El corazón me latió con fuerza. Por fin, había llegado hasta él. Este era el monstruo del Hospital Alchemilla. De pronto emergió de las sombras Dahlia Gillespie y sostuvo un diálogo con mi personaje. Sin duda eres persistente. No imaginé que llegarías hasta aquí. El ritual está casi completo, el monstruo está a punto de despertar. ¿Qué es este lugar? ¿Dónde está Cheryl? Si no me lo dices ahora me veré forzado a dispararte. Este sector secreto del sótano del hospital no debía ser descubierto por ti. Esa despreciable enfermera, Lisa Garland, seguro ella te lo dijo todo. Pero si has venido a buscar una muerte terrible a manos del monstruo, pronto la encontrarás. Tu sacrificio será una llama que alimentará el poder de la orden, dijo Dahlia con su voz asiaga y volvió a ser tragada por los brazos de la oscuridad. En ese instante se oyó un gruñido del monstruo, y la cámara lo enfocó. En su centro, aquel bulto con forma de cuerpo humano comenzó a moverse de una forma perturbadora y se oyeron gritos ahogados. Enseguida la secuencia acabó y me hallé frente a él, mientras una música de tensión emergía de a poco hasta que con claridad se escuchó el sonido violento de unos tambores. No sabía qué hacer. Con la pistola equipada, efectué varios disparos, y pese a que parecían darle, no saltaba sangre, algo me decía que eran inútiles. De la parte inferior de su cuerpo, salieron unos seres como enormes babosas negras que se arrastraron hacia mí. Una me mordió y la maté con disparos. Abrí el inventario y enseguida debí curarme con una ampolla, pues había dejado a Harry con el mínimo de salud. Debí defenderme con tiros, se me acercaban en masa. Pero la batalla me tenía en un extremo estado de alerta, sentía martillazos en la cabeza, los tambores sonaban estridentes, estaba realmente mal. Iba a desmayarme en cualquier momento, pero tenía que terminar. Recordé que debía usar el cuchillo, lo equipé y me lancé corriendo al monstruo. Le di varias cuchilladas y sus gruñidos delataban que ahora sí lo estaba dañando. De repente, creo que lo derroté, emitió un último ruido desgarrador y la pantalla se cubrió de blanco. Mis ojos se cerraron y no pude sentir más que mis manos que soltaban el control contra su voluntad. Tras unos segundos recobré la conciencia. Se mostraba la pantalla de guardado. Al intentar salvar la partida, me decía, esta partida está corrupta. ¿Comenzar nueva partida? No había más opción que aceptar. Me sentí decepcionado y furioso al perder el progreso que tanto esfuerzo me había costado. Los días siguientes me quedé en cama, me sentía enfermo, quizá por el grado de obsesión al que me llevó el juego, por el esfuerzo tanto mental como físico que le había dedicado estas semanas. No quise volver a tocarlo. Sin embargo, cuando me sentí un poco mejor le di una última oportunidad, lo único que quería ver era dónde había quedado. Inicié la nueva partida guardada en el archivo anterior, y, sorprendido, comprobé que inició en la escuela Midwich. Allí estaba yo, en medio del pasillo, sin introducción ni nada. Lo primero que hice fue correr a la puerta de la oficina y la abrí. Seguido, una secuencia. Apareció de cerca el rostro de Lisa Garland, sentada, con una expresión muy compungida en el rostro y me hablaba.
Parecía estar a punto de derramar lágrimas y tenía las manos una sobre otra, como en un ruego. Su voz lastimera y baja empezó a decir: Harry, ¿por qué lo hiciste? Lisa, murmuró mi personaje. Te dije que no fueras al sótano. Ahora te perseguirá, no te dejará en paz hasta arrastrarte al infierno. Hasta que seas como yo, añadió, con voz intranquila y rompió en llanto. Mi personaje intentó calmarla, pero ella levantó la vista y mirándome fijo, repitió: hasta que seas como yo. Allí terminó la secuencia y la oficina apareció vacía como de costumbre, así sin más. Exploré la escuela un rato y el juego siguió su curso normal, nada cambiaba ni iría a cambiar. Frustrado, me puse de pie y me retiré a mi cuarto. No quería volver a saber de Silent Hill en un largo tiempo. Por la noche, acostado, pese a que esta estaba a temperatura normal, sentí un calor intenso. El despertador con sus números rojos marcaba las 3. También me acompañaba un miedo agudo, no sé por qué, pero me sentía agobiado, como en una crisis de pánico. Pronto empecé a sudar frío. El ardor se me concentraba en el estómago, por lo que, como una intuición, tiré con rapidez de las sábanas. Y lo que encontré me puso la piel de gallina. No podía creerlo. Tenía encima a una de las larvas negras, succionando mi piel teñida de sangre. Lancé un grito e intenté arrancarla de mí. Al conseguirlo, con una mano en la herida, sintiendo extremo dolor, me calcé las zapatillas y la reventé en el suelo. Entonces me puse de espaldas contra el muro, jadeante. Oí un alarido desgarrador desde la planta baja. Corrí a ver qué ocurría, con el corazón pegado al pecho. Allí, en el centro de la sala de estar estaba el monstruo, el hospital. La sala se hallaba oscura como en una horrenda pesadilla y los rastros viscosos de aquel ser se podían ver por todas partes, junto a las larvas, sus asquerosas crías, inmóviles y amenazantes. Y de repente, su forma como de crisálida se abrió, donde estaba en el centro aquella cosa con forma humana atrapada que se revolvía de manera inquietante, y al quedar al descubierto no pude creerlo, caí de rodillas y el pavor absoluto recorrió todo mi cuerpo como una descarga eléctrica. Era yo mismo quien estaba allí. No resistí más, me desmayé y sentí como los ruidos del monstruo se desvanecían con lentitud. Hasta ahora, nunca sabré si fue real o no, pero lo único que puedo hacer es dejarlo anotado en esta libreta. Y a los que les ha llegado mi experiencia solo una cosa les puedo advertir, en cuanto a aquel sótano macabro del juego. Nunca indaguen demasiado en ese lugar, porque guarda secretos terribles y atrocidades que, por su salud mental, en ningún caso debieran ser vistas. El videojuego de Jack el Destripador. Lo que más me gusta hacer en internet es la búsqueda de esos juegos artículo. Ya sabes, esos que le dan una lista de cosas diversas, como un fósforo usado, una linterna, una silla de jardín, un flamenco, una manta y una taza de café, y tienes que mirar a través de esta escena increíblemente detallada para encontrarlos. 282 px Jack the Ripper Walking Tour 7791 creo que son conocidos en todo el internet como juegos de objetos ocultos. Hay algunos muy buenos, pero la mayoría de ellos son solo distracciones divertidas. Pirateo a todos, porque no tengo que pagar $20 por algún glorificado y ampliado donde está allí para la PC. No me siento mal. La gente los compra en el internet, y deben saber que la mayoría de la gente piratea sus juegos de todos modos. Mi favorito era uno llamado Los Crímenes de Jack el Destripador. Mi madre me lo compró cuando era más joven. Tienes que jugar como el inspector Aberline tratando de resolver los casos, o como una señora nombrada Black Alice. Si eliges jugar como una mujer, se juega a través de la investigación, la localización de todos los cuerpos de las víctimas. Cada escena del crimen era una escena de objetos ocultos, se ve, por lo que hay una veintena de víctimas de los asesinatos. Emma Smith, Martha Tabram, Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Owes, Mary Kelly, Rose Millet, Alice McKenzie, Frances Coles, Mary Subman, y otros. No me acuerdo de todos ellos. Que ha sido de unos 5 o 6 años desde que lo jugué. Yo solía jugar en la escuela secundaria, antes de que me fuera a la universidad y me enteré de la internet. En realidad no he tenido tiempo para jugar con ellos desde entonces. Esto también fue en la década de 2000, cuando el internet era menos prominente, y lo guía a uno podría encontrar, o bien tenían que imprimirse o guardarse como un documento. Yo no tenía mi propio ordenador hasta que fui a la universidad, que compré con mi dinero de la graduación, así que no pude salvar a ninguna de las vías, o el juego. Durante el juego, tienes que encontrar todas las diferentes pistas que le conducirán a su capa, en la que está siendo torturado por esta cosa, este gigante, de 6 pies, criatura alada con una túnica.
Ella tiene el pelo rubio blanco cubierto por una túnica azul, y una sonrisa en su rostro. No puedo describirlo con exactitud. No es demasiado amplia, pero cuanto más lo quedo mirando, más incómodo me siento, y la sonrisa parecía aumentar. Ella lleva un vestido azul que se asemeja a un vestido de fiesta, que Puffs acabó en la parte inferior. Su piel es casi totalmente cubierto por este vestido, y no estoy seguro exactamente cómo pueden existir las alas, que deben acompañar a la espalda en absoluto con ese vestido, pero lo que sea, se trata de un juego de vídeo. Las cosas que realmente hace a Jack en la escena final del juego cambiaron dependiendo del número de objetos secretos que encontraste. Eran pequeños artefactos que se presentaron brevemente durante las escenas de objetos ocultos, como la horquilla de Emma Smith o liga de Mary Kelly, cosas así, que estaban completamente separados de los 10 objetos necesarios para terminar una escena del crimen. Una vez que has encontrado todos los 10 objetos, sus posibilidades de conseguir el artículo secreto se han ido para siempre, para que Playthrough. Había unos pocos puestos de control en 5 objetos secretos, 10, 15, 20, y el objeto oculto, 21. No importa cómo lo intente, no importa lo mucho que lo mire, nunca pude encontrar más de 20. No tengo idea de lo que era o a quién pertenecía, aunque el único personaje importante que falta en el juego era Jack, así que mi conjetura sería probablemente que era el cuchillo de Jack. Fui a la universidad y aprendí a usar el internet. Es una cosa maravillosa, ¿no? Me enseñó la forma correcta de hacer las búsquedas de Google y esas cosas, y me olvidé del juego por un tiempo. Conocí a una chica, me casé, bailé con mi madre en mi boda, caminé por el pasillo con el canon de Pachelbel, y, finalmente, mi esposa y yo compramos una casa. Hemos tenido algunos regalos de boda, pero teníamos poco o ningún alimento en el momento, y menos dinero, así que queríamos hacer un montón de compras en Walmart. Así fue como me acordé de nuevo el juego. Lo vendían en una papelera de ganga por $5, y yo decidí comprarlo. Normalmente, me compro algún tipo de snack, como una bolsa de Doritos o una caja de palomitas de maíz gourmet, pero esta vez, me he comprado el juego en su lugar. Mi mujer puso los ojos y murmuró algo acerca de los juegos de vídeo, dijo que son mi otra mujer, pero finalmente me besó en la mejilla. No jugué inmediatamente cuando llegué a casa, pero el día siguiente era mi día libre, mi esposa tuvo que ir a trabajar en el hospital esa noche y no estuvo en casa de nuevo hasta alrededor de las 03 am, por lo que decidí ser como era en la secundaria. Cuando arranqué el juego, ingresé mi nombre de usuario y se abrió a la pantalla de título. Fueron solo las palabras de los asesinatos de Jack el Destripador garabateadas en fuente roja que parecía sangre en la parte superior de la pantalla. Debajo había un callejón oscuro y niebla con una misteriosa figura caminando hacia la cámara. Bastante estándar, en realidad, nada demasiado notable. Arranqué el juego y empecé en el primer nivel. La primera escena empezó como yo esperaba. El primer asesinato fue de Emma Smith, una prostituta que fue asesinada en un callejón sórdido, Whitechapel. Sí, este juego tuvo que investigar los brutales asesinatos de prostitutas y mostró que la mayoría de los juegos casuales pueden salirse con la suya. Puedo apostar que fue bastante polémico en la comunidad OG y se hicieron pocas copias. Eso es probablemente el porqué de tan pocas personas han oído hablar de él. Encontré su artículo secreto y resuelto su asesinato, y se trasladó al siguiente personaje. El juego continuó de esta manera durante un tiempo, aunque las escenas de los crímenes se volvieron más espantosas con cada asesinato. La próxima matanza notable llegó cerca de 4 partidas, cuando encontré una chica asesinada afuera de la mansión de Negro Alice. La sangre garabateada en la pared, decía, usted será payé por los pecados de sus antepasados. Debajo de ella estaba el cuerpo de Marianne Nichols. Tenía un pañuelo que cubre hasta el cuello, y aunque sus ropas estaban hechas jirones, eran bastante detalladas. Incluso cuando era joven, sabía que no iban a mostrar algo de sangre en el juego, así que me imaginé que la bufanda era probablemente para encubrir donde su garganta había sido cortada. Fue bastante espantoso, incluso para un juego que era sobre todo acerca de fantasmas y casas encantadas. Recogí todos los objetos y luego procedí a la escena de diálogo, donde el inspector Aberline y Negro Alice discutieron que iban que localizar a Jack o morir en el intento. La mayor parte del cuadro de diálogo procedió de esta manera. Era un juego de objetos ocultos, y los guiones de este tipo de juegos son por lo general bastante genéricos. Así fue por varios asesinatos, cada uno que me exigía para asegurar la escena del crimen mediante la búsqueda de los 10 elementos alrededor de los cuerpos, uno que estaba relacionado con el caso y otras 9 personas que no eran.
Entonces el juego automáticamente le diría que uno se relaciona con el asesinato y que se metió con calzador en la siguiente escena de diálogo de alguna manera. Uno de ellos era un pedazo de un espejo roto, que identificó a la víctima como Marianne Nichols. Después de unas cuantas rondas, que podría muy bien decir qué elementos van a ser los artículos especiales. Cuando los artículos que estás buscando consistía en una silla rota, una taza, un encendedor, un quevedos y un gorro, se puede casi asumir que el capó es el tema en cuestión, y que este va a pertenecer a la víctima. El próximo asesinato notable fue el denominado doble acontecimiento, los asesinatos de Liz Stride y Catherine Eddowes. Cada personaje del jugador era enviado a una escena del crimen, por lo que solo podía jugar a través de uno a la vez. Esto fue lo que me hizo tropezar. Siempre jugué como Aberline, ya que soy un chico y no quería jugar como el personaje de la muchacha, así que solo vi la investigación de la escena del negro Alice una vez para conseguir el artículo. Los objetos secretos aquí eran: Caroline Ring Eddowes y colgante de Liz Stride. Aberline trata con Caroline Eddowes y negro Alice recibe a Liz Stride. Terminé de resolver el caso y continué a lo largo del camino. Negro Alice y Aberline se preguntaron si esto significaba que el destripador estaba frenando o no, pero entonces Negro Alice corrió hacia su amiga, Mary Kelly. Probablemente se puede decir hacia dónde va esto. Los personajes y la historia se preparaban para el clímax, y tuve que ir a investigar el asesinato de Mary Kelly. La muerte de Mary Kelly siempre fue mi favorita. No tengo ni idea acerca de Jack el Destripador, por lo que todo lo que tenía para seguir era que Johnny Depp hizo una película al respecto. Supongo que la verdadera Mary Kelly murió, a pesar de que la de la película sobrevivió. Hollywood nunca hace bien las cosas. Ella muere en este juego también. Amaba la escena porque se veía tan pacífica. Ella extendió sobre la cama, mirando como si hubiera sido envenenada o que había muerto mientras dormía. Cogí la liga del piso, terminé la escena, y estaba a punto de terminar el juego. Fue entonces, justo antes de la escena final, cuando decidí revisar mis logros. El juego sigue la pista de la rapidez con que resolvió sus asesinatos, y si se puede resolver una escena de menos de 2 minutos o más de 10, se le otorga una insignia. Se puede activar una escena especial entre Negro Alice y Mary Kelly, que le otorga una credencial. Terminé con la mayor parte de las insignias, pero me di cuenta de la que me faltaba. Logro artículo secreto, ya que solo tenía 19 de 21. Sabía exactamente dónde estaba el último elemento. El blog de notas de Frank Aberline fue encontrado en el desván de Jack después de encontrar Mary Kelly. La escena de objetos ocultos final fue buscando en el desván de Jack después de darse cuenta de quién es, algún personaje secundario, cuyo nombre también es Jack o algo así. He buscado en Google para obtener una guía para el juego. Curiosamente, he encontrado muy pocos de ellos, y muy poca información sobre el juego en absoluto. Hoy en día, los juegos de objetos ocultos tienen tutoriales en los sitios web oficiales en caso de que la gente esté teniendo problemas. No tenía ni siquiera una entrada en GameFAQs. Lo único que pude encontrar fue un tablero de mensajes con algunos consejos genéricos para juegos de objetos ocultos, como encuentra los objetos antes de que acabe el tiempo. O use sus consejos. Que no eran nada útiles y parecían un tipo de insulto. Había un sitio que me fue muy útil. Se activaron las alarmas de seguridad de Norton, pero yo las apagué porque casi todos los sitios pirata que visité desataron esas malditas cosas. Era un tablón de mensajes que se parecía sospechosamente a fax juego, pero había algo más. La mayoría de las personas no eran útiles, arrojando la misma basura que el resto de la internet, pero no había un puesto que sacudió mi atención. Decía lo siguiente, y nada más: no jugar a este juego. Si usted lo compró, lo devuelve. Si pirateados, eliminarlo. No se ve malo, pero lo es. Sé cómo suena eso, de verdad, pero este juego es malo. No jugarlo. Me llamó la atención lo raro que era porque alguien puede ser tan reacio a jugar un juego. Yo había oído rumores en torno a la internet acerca de cosas como Venderuner y todos los diversos cartuchos de Pokémon encantados, y me gustaron algunas de esas historias, pero eso es todo lo que son, historias. Yo no creí ni por un segundo que los juegos están realmente malditos. Traté de no pensar más en ello. Encontré una publicación que decía lo que estaba buscando. Era bastante corto, pero me dijo cómo conseguir lo que quería. Decía que se obtiene haciendo clic en la mano de la criatura Ángel Azul que no está sosteniendo el cuchillo. Esto no tiene mucho sentido, ya que esta estaba detrás de su vestido, pero pensé que me gustaría probarlo de todos modos. Arranqué el juego de vuelta, y dejo la escena jugar de forma normal. Llegué a la última escena.
Aberline y Negro Alice habían rastreado el destripador a su escondite, y estaba a punto de ser desenmascarado. Por supuesto, ellos no lo encuentran, solo era un apartamento vacío. Seguí jugando y conseguí el portátil, como de costumbre. Aberline y Negro Alice procedieron a la habitación, donde vieron a la criatura ángel azul inclinado sobre el cuerpo inconsciente de Jack. Sostuvo el cuchillo en la mano derecha, por encima de su cabeza. La mano izquierda, que estaba más lejos de mí, estaba detrás de su vestido, mientras que el diálogo dice algo genérico donde Aberline y Negro Alice hablaron de lo tenebroso que son las cosas de ángeles. Seguí el camino que el brazo izquierdo debe derrotar a la mano, y hacer clic. El estándar has encontrado un artículo secreto. Apareció, y vi el artículo secreto que había estado buscando todo este tiempo. El artículo secreto que el juego me otorgó fue Corazón de Jack. Fue perturbadoramente bien representado, Corazón de Jack. Para un juego que nada más que dos retratos tridimensionales que nunca se mueven a lo largo de todo el partido tuvo una representación realista de un corazón que late, en realidad, era que me hizo sentir un poco incómodo. La sangre del corazón goteaba sobre el texto y el botón aceptar para el diálogo. Después de aceptar, el juego me mostró una foto en blanco y negro de una mujer que yacía muerto bajo una sábana. Su cabeza estaba mirando hacia mí, y su nariz y senos había sido cortado. Su pierna había sido cortada abierta, y la hoja estaba oscuro, con lo que supuse que ser sangre. Fue increíblemente desconcertante. Se quedó abierto para una cantidad incómoda de tiempo. Después de que la imagen se desvaneció de la pantalla, ya que estaba en la pantalla con la criatura ángel azul. Esta sostenía el cuchillo que usó para matar a sus víctimas, y la imagen mostró su punto de bajar hacia abajo en él. Jack me estaba mirando directamente a mí, con una expresión de terror abyecto en su rostro. Él parecía estar pidiendo ayuda. La pantalla de corte a negro. La miré fijamente durante unos 10 minutos, sin saber lo que estaba pasando, solo sabía una cosa. Yo estaba conmovido. Empecé a hacer una investigación sobre Jack el Destripador, y con esto, quiero decir que busqué en Google su nombre. Solo tenía 5 víctimas oficiales: Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Dovesimer y Jane Kelly. El resto son sospechosos. Dado que este juego tenía acerca mucho más víctimas que 5, se debe haber utilizado algunas de las víctimas no canónicas, como se les llama. Me enteré de muchas cosas interesantes, como que alrededor de la mitad de las víctimas fueron inventadas exclusivamente para el juego, pero muchos de ellos fueron asesinatos que a menudo estaban conectados a Jack, a pesar de que nada pudo probarse. Negro Alice fue también un personaje totalmente original, hecha probablemente para apaciguar a las feministas o apelar a las niñas que jugaban o algo así. Tuve que jugar el juego de nuevo. Me tomaría 3 o 4 horas, y mi esposa tendría que dormir cuando llegue a casa, pero yo no podía parar. Tuve el repentino deseo de jugar a través del juego una vez más. No sé por qué, pero tenía la sensación de que algo diferente iba a pasar esta vez. Si he jugado a través del juego de nuevo después de conseguir todos los objetos secretos, sentía como algo más iba a pasar. No podía estar seguro de lo que era, pero la sensación era más fuerte que cualquier cosa que jamás había sentido en mi vida. Arranqué el juego, y de inmediato, supe que algo era diferente. El juego ahora se llamaba El asesinato de Jack the Ripper en lugar de asesinatos, plural. El color de la fuente era ahora verde, y estaba ahora en una fuente más suave, cursiva en lugar de las letras angulares, dentados que recordaba. La pantalla de título ya no mostraba la figura oscura que recorre a través de las nieblas, sino más bien el personaje secundario que resultó ser el destripador arrodillado ante un altar en la oración. Se veía increíblemente perturbado. Hice clic en la opción New Game y empecé a jugar. El partido se abrió con la investigación del cuerpo de Emma Smith de nuevo, pero esta vez, pude ver un poco más de ella. Su torso se había rajado, con los ojos fuera de sus cuencas, y la división de la lengua por la mitad. En lugar de encontrar elementos genéricos como partidos y estatuillas, tuve que encontrar a sus órganos. Su intestino delgado, nariz desmembrada, globos oculares, y varios dedos sustituyeron los elementos inofensivos desde antes. Tras el asesinato, Negro Alice y Aberline aparecieron en la pantalla una vez más. En lugar del diálogo genérico que solían tener al encontrarse el uno al otro, ella le dijo que el destripador era probablemente demasiado inteligente para que la alcanzara. Yo sabía que el final iba a cambiar si tenía una de estas 21 objetos secretos, pero no esperaba esto. Los próximos 4 asesinatos se hicieron más y más gráficos que antes, pero esta vez, a Emma Smith le habían puesto el listón mucho, mucho más alto.
Todavía tenía que encontrar las piezas de los cuerpos de las víctimas, pero se había intensificado hasta cabezas decapitadas y brazos enteros en lugar. En el momento en el que Marianne Nichols dio la vuelta, su cuello ya no estaba cubierto por un pañuelo. Pude ver el corte en la garganta que la había matado. Estaba tendida en un charco de su propia sangre. Sus ropas estaban empapadas en ella, y eran aún más jirones de lo que recordaba. Todavía tenía que encontrar el trozo de espejo que perteneció a la víctima, aunque no hubo ningún artículo secreto para recoger este momento. En lugar de hablar acerca de cómo se iba a localizar a Jack, o morir en el intento, Aberline y Negro Alice se muestran besándose. Ella le preguntó por su esposa, y él le dijo que no se preocupara por ella. Me moví en mi asiento. La espalda de Aberline era a la pantalla, y Negro Alice me estaba enfrentando. La sonrisa en su cara se veía demasiado amplia para ser real. Ella lo abrazaba por la cintura, y le apretaba. Yo no podía dejar de jugar esto. Tuve que ver cómo iba a terminar. Tenía que verlo a dónde esta nueva información me llevaría. El juego se mantuvo hasta proceder al evento doble, pero esta vez, los cuerpos fueron ambos investigados por Aberline. Negro Alice no estaba por ningún lado. Ambas mujeres fueron mutiladas más allá de la creencia, y se parecían a las fotos de una autopsia que encontré mientras hacía una investigación sobre el verdadero Jack el Destripador con alarmante detalle. El cuello largo de Liz fue cortado de oreja a oreja, y el cuerpo de Catherine Dobbs fue eviscerado. Sus intestinos estaban esparcidos sobre los hombros, y es algo que solo podía ser materia fecal corría por sus piernas y se agruparon bajo ella junto con la sangre. Mi visión comenzó a nadar enfrente de mí y me sentí mareado. Puse mi cabeza entre mis piernas por un momento y respiré hondo varias veces. Esto se estaba volviendo demasiado intenso, pero yo tenía miedo de parar. Tuve que verlo hasta el final. Ni siquiera estaba seguro de por qué más. Esto se había convertido en mucho más que ver un final secreto tonto en un juego de objetos ocultos. Yo tenía que seguir adelante, pero no tenía ni idea de por qué lo deseaba tanto. Mary Kate era lo peor. Su rostro fue cortado tanto que ni siquiera parecía una cara. Su garganta había sido cortada. Sus pechos habían cercenado. Uno de ellos fue puesto ordenadamente junto a su cabeza, la otra por su pie derecho. Sus entrañas se habían vaciado por completo de su cuerpo y esparcidos alrededor de la cama en varios lugares. Un largo corte corría por su pierna, y la sangre había sido claramente vertiendo fuera de él por un buen rato. Negro Alice estaba arrodillado a su lado, es de suponer que lloraba. Este fue el punto en el que me perdí completamente. Vomité toda la alfombra. Mi esposa aún no había llegado a casa. No tenía ni idea de la hora que era. Todo lo que sabía era que me sentía enfermo, y es de esperar, si podía conseguir a través de este último nivel, yo podía entender lo que pasa al final y, finalmente, poner este juego a mis espaldas. Jugué por el resto del juego y finalmente apareció en la escena final, el enfrentamiento con Jack. En lugar de encontrar un apartamento vacío, Aberline y Negro Alice le encontraron en su apartamento ya. Un largo y delgado tracto recorrió cada uno de sus brazos, y la sangre de él había coagulado. Llevaba muerto por un buen rato. No había ni rastro de la criatura ángel azul. Negro Alice fue y cogió el cuchillo de su cuerpo, y le dijo a Aberline que la investigación había terminado. Ella guardó el cuchillo y se fue. Aberline se quedó mirando muy confundido. Compartí la confusión de Aberline. ¿Qué mierda acababa de ver? ¿Qué pasó con esa criatura que recordaba de la última docena de veces que he jugado? ¿Por qué era todo tan radicalmente diferente? ¿Qué estaba pasando? Después de los créditos finales, me permitió empezar un nivel de bonificación. Jugué como Negro Alice a través de una escena final de asesinato. Esta vez estaba investigando el asesinato de un prominente hombre de negocios a quien ella sospechaba que había pagado al destripador para cometer los asesinatos. Él fue clavado a la pared con clavos de hierro a través de sus muñecas y tobillos. Una vez me encontré con 9 de los artículos, me di cuenta de un bisturí tirado debajo de la mesa junto al cuerpo de Jack. Lo recogí. Un cuadro de diálogo cruzó la pantalla que decía, usted ha encontrado un artículo secreto. La imagen era del bisturí recogí, y el texto debajo dice bisturí de Negro Alice. La pantalla cambia a una nueva imagen sin dejarme terminar la escena. Negro Alice se puso delante del hombre de negocios que sostiene un martillo en la mano. Sostenía un par de clavos en el otro lado, el mismo tipo que se encontraban en las muñecas del hombre. Ella estaba sonriendo, y mientras conducía el último clavo en sus tobillos, alguien llamó a la puerta. Salté y grité en la parte superior de mis pulmones. Fue solo mi esposa, llegó a casa del hospital en el último segundo.
Volví a mirar a la pantalla, con la esperanza de ver el final, pero todo lo que mostraba era el bisturí del negro Alice. Fue en ese momento cuando cogí el juego y lo guardé en un cajón. No pude verlo más. Trato de no pensar en ello, pero no puedo conseguir la imagen de esa escena final, el asesinato de mi cabeza. No puedo deshacerme de las imágenes. No puedo. La verdadera historia de Ben Drowned. No sé exactamente si es correcto que cuente estos hechos aquí, pero después de la popularidad que ganó la historia de Ben Drowned, también conocida como el cartucho embrujado de The Legend of Zelda, Majora's Mask, creo que debería aclarar algunas cosas. Mi nombre es John Koifure y conocí a Ben. Estuve bastante tiempo investigando sobre él y sobre lo irreales que parecían los hechos que ocurrieron poco después de su muerte. Empezaré desde el principio. Tanto Ben como yo teníamos la misma edad y actualmente yo tengo 24 años, mientras que él murió a los 13. Nos conocimos a los 10 años, llegamos a ser muy buenos amigos y aunque él era muy tímido nos unía el hecho de que a ambos nos gustaba jugar videojuegos, entre ellos el juego de The Legend of Zelda, Majora's Mask. Este juego es un pilar importante en la historia de Ben, ya que en algún momento llegó a comentarme algo respecto al juego que me hizo sentir muy incómodo. Ben y yo íbamos a la misma clase, él era un chico rubio, de estatura baja y cuerpo delgado, más bien debilucho, su cabello le rozaba los hombros y sus ojos eran color celeste. No se llevaba bien con la gente debido a su timidez, según todos él era el raro de la clase y 3 chicos siempre estaban metiéndose con él, le pegaban o se reían de él a la salida del colegio constantemente. Algunas veces llegaban a pasarse dejándole heridas más graves que el par de moretones que solían hacerle de costumbre. Sus nombres eran Jack, un chico delgado pero con músculos marcados, Alex, un niño rellenito que tenía bastante fuerza y por último estaba Matt, se podría decir que él era el líder de la pandilla, el que más molestaba a Ben y le asestaba más golpes. Matt era un año mayor, a diferencia de todos nosotros y estaba en nuestra clase porque había repetido curso. Era un niño más alto que Ben, mucho más fuerte y con una cicatriz en el labio de la que solía alardear. Solía decir que esa cicatriz era de una vez que había peleado con un chico de 15 años y que mientras el chico solo le dejó aquella cicatriz, él le había destrozado la cara a golpes. Jack y Alex eran los únicos que le creían a Matt, aunque nadie se atrevía a decirle que aquello era mentira. Ben estaba harto de la situación que vivía en el colegio, además, su ambiente en casa tampoco era del todo bueno, era hijo de una mujer viuda, ya que su padre murió en el invierno anterior debido a un accidente automovilístico. Aquel día nevó y Ben quería acompañar a su padre a recoger unas cosas del trabajo, pero su padre no le dejó porque tenía que ir a clase. Poco después le informaron de que el coche de su padre patinó en la nieve hasta estrellarse con un muro. El padre de Ben falleció con el cráneo aplastado contra el volante. Antes de su muerte, Ben había estado hablando con él sobre los matones del colegio. Después de calmarlo, diciendo que iría al colegio a quejarse, le dijo a Ben: «Seguro que esto tiene un final maravilloso, ¿no es así?». Le dio un beso en la frente y rió, sin saber que esas serían sus últimas palabras. Su madre se quedó sola con él y sus 2 hermanos pequeños y normalmente no estaba en casa porque tenía que trabajar. Los hermanos pequeños de Ben solían quedarse en la escuela hasta las 18 o 19 de la tarde, ya que el colegio hacía también la función de guardería, siempre y cuando los padres pagaran un cargo adicional. Ben, sin embargo, ya era lo suficientemente mayor como para ir a casa y saber cuidar de sí mismo, así que él nunca se quedaba allí. El día que Ben logró ahorrar el dinero suficiente para comprarse el juego de Majora's Mask, fue uno de los pocos que verdaderamente le vi sonreír. Recuerdo perfectamente que íbamos al colegio, de repente sacó el cartucho de su bolsillo y con una gran sonrisa me dijo: «John, mira lo que he conseguido». Me puso muy contento que sonriera, porque nunca lo había visto hacerlo de forma sincera. Honestamente por un momento lo envidié, en mi familia nunca hemos andado sobrados de dinero, así que no pude comprármelo, pero Ben era muy noble y me dijo que me lo dejaría cuando pudiera. Durante esos días, Ben solo me hablaba del juego. Más de una vez me dijo: «You shouldn't have done that». Ojalá yo fuera como Link, pudiera ser valiente y enfrentarme a esos matones. En estos casos me incomodaba y no sabía qué decirle. Todos en clase sabíamos lo de los matones, yo quería ayudarle pero no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarme a alguien como Matt. Unos 2 días después, antes de entrar a clase estuve con Ben mientras jugaba Majora's Mask, recuerdo perfectamente que guardó la partida y dejó de jugar justo en la parte de Skull Kid.
Ese mismo día después del descanso entre clase y clase, Ben vino a buscarme desesperadamente porque su juego había desaparecido de su mochila y estaba seguro de que había sido Matt o alguno de sus secuaces. Incluso me dijo que vio a Matt rebuscar en su mochila durante el descanso. Acompañé a Ben a la sala de profesores para buscar a nuestra profesora y estuve con él mientras le contaba lo que pasó. Después fuimos a buscar a Matt y entramos en una clase vacía. La profesora revisó la mochila de Matt y sacó un cartucho del cual había sido removida la pegatina del juego. A decir verdad, no sé qué hacía yo con ellos, pero a Ben le reconfortaba que su mejor amigo estuviera con él en ese momento. La profesora preguntó a Ben si estaba seguro de que había sido Matt, y él dijo varias veces yo lo vi. Ben Drounet, 0. Escuché algo que sinceramente hubiera preferido no escuchar. Cuando Ben dijo que había visto a Matt, este murmuró, ten por seguro que no volverás a verlo. Lo dijo con una voz tan fría e insensible que se me heló la sangre por un segundo. Vi de reojo a la profesora y a Ben y me dio la impresión de que no lo habían escuchado. La profesora le devolvió el juego a Ben y tanto ella como Matt se fueron a hablar con el director del colegio. Al parecer, iban a ponerle un castigo, pero Ben seguía preocupado de que a la salida de clase le dieran su habitual paliza y le volvieran a robar el juego, así que me pidió que lo guardara y que esa tarde llevara el juego a su casa, que me llamaría al llegar para decirme una hora exacta. Yo sin problema alguno acepté. Al salir de clase, él tomó el camino habitual para ir a su hogar y yo fui a la mía como normalmente hacía. Normalmente Ben llegaba a casa antes que yo, ya que yo tenía que pasar por el trabajo de mi padre para que me diera las llaves de casa y la paliza que los 3 matones propinaban a Ben todos los días no duraba más de 10 minutos. Me puse a esperar su llamada justo al abrir la puerta, pero no pasó nada. Pasaron 10 minutos, 20, 30 y no llamaba. Me preocupé. ¿Y si lo dejaron inconsciente? Como ya dije antes, a veces se pasaban. Pero nunca pude imaginar lo que realmente sucedía. Salí corriendo hacia la casa de Ben con el juego en la mano, pero justo antes de llegar, en la orilla del lago que había frente a su casa oí unas risas, algunos gemidos y alguno que otro grito. Ben vivía en las afueras y nadie solía pasar por allí, así que me extrañó escuchar todo eso. Busqué con la mirada y entonces, lo vi. Aquellos matones estaban pateando algo que estaba tirado en el suelo. Después de forzar un poco la vista, vi que era Ben, quien emitía gemidos de dolor y se cubría el rostro con las manos. El miedo me paralizó y me quedé quieto, observando. Vi que Matt cogió un palo de madera y le gritó a Ben. Ben Drounet Baisenai Sunomichi D646R5F. Decías que me viste coger tu asqueroso juego, ¿no? Tranquilo, no vas a volver a ver nada. Entonces alzó la mano e hincó el palo en el ojo derecho de Ben. No pude contener el gemido y unas lágrimas salieron de mis ojos mientras Matt sacaba el palo y lo clavaba con fuerza en el otro ojo de Ben. Caí de rodillas sobre el asfalto y vomité mientras oía los gritos de desesperación de Ben. Quería acercarme, pero la sensación de miedo que me recorría el cuerpo me lo impedía. Levanté la vista, me sequé las lágrimas y al ver con más claridad, noté que todo estaba lleno de sangre. La ropa de Matt y el rostro de Ben estaban manchados de una sustancia roja que salía a borbotones por sus ojos. Y entonces lo oí. A pesar de estar a 10 metros de ellos, oí a Ben decir con una voz entrecortada, no debiste haber hecho eso. Matt cogió del cuello a Ben y lo levantó, arrojándolo al lago y poniéndose de cuclillas a su lado. Tomándolo del cuello, hundió su cabeza en el agua. Matt reía al observar a un Ben sin ojos, con los pulmones llenándose de agua. Vi cómo su vida se escapaba por entre sus manos, pero en el rostro de Jack y Alex había una expresión de terror. Les oí decir, para. Es suficiente. Trataron de pararle, pero Matt les propinó una patada a ambos y estos se alejaron de él. Al poco tiempo de haberlo tenido bajo el agua, diciéndole todo tipo de insultos, Matt le soltó. Se puso de pie y lo miró. Jack y Alex se habían ido, y temiendo que lo viera alguien, salió corriendo. Imagino que iría a su casa, ya que una vez desaparecido de la escena morbosa, no presté atención a dónde se dirigía. Me acerqué a Ben con las piernas temblorosas, llorando, y lo sacudí. Le abracé con toda la fuerza que pude y lloré. No sé cuánto tiempo estuve allí, llorando mientras lo abrazaba, solo recuerdo que en todo momento traté de no soltar el juego de Majora's Mask que aún tenía en la mano. Estuve allí, sollozando hasta que llegó la policía. Una vecina de Ben los había llamado al oír esos gritos en el lago.
Y esto no pude perdonármelo jamás. No ayudar a mi mejor amigo es algo con lo que todavía tengo pesadillas. Vendro un ediu show te avedonetad by Kitikat 852, de 73 MP2T. Me llevaron a casa, y una vez estuve allí, me duché y, mientras me limpiaba la sangre de Ben, me di cuenta de que el cartucho de Zelda también estaba manchado. Se me escaparon unas cuantas lágrimas y lo limpié con un trapo. Debajo de la gruesa capa de sangre, había una palabra escrita: Majora. Esa palabra no estaba esa mañana, cuando Ben me dio el juego, pero lo pasé por alto, pues no era lo que más me preocupaba en ese momento. Dejé el juego en la mesita de noche, ya que quería guardar el último recuerdo que tenía de él. Al día siguiente desperté y el juego no estaba en mi mesilla de noche, y aunque lo busqué no lo encontré por ningún lado, ni mis padres lo habían visto. No quería pensar mucho en el tema, pero me deprimí más de lo que ya estaba por no guardar ningún recuerdo suyo. Los próximos días estuve todo el día dando declaraciones a la policía sobre lo que ocurrió, lo que no me permitió distraerme sobre Ben y todo lo sucedido. A Matt no le metieron en la cárcel por ser menor de edad, pero planeaban internarlo en un centro de menores. 3 días después, me enteré de su muerte. Decían que los ojos se le salieron de sus cuencas mientras jugaba a un videojuego, The Legend of Zelda. Majora's Mask, y en la televisión salió una foto del cartucho. Una foto del mismo cartucho que desapareció de mi mesilla de noche días antes, con las mismas letras escritas en él. Ese cartucho desapareció después del crimen. Al oír esto, un sentimiento de terror y de curiosidad me recorrió el cuerpo. Entonces fue cuando empecé a investigar sobre Ben, y descubrí que tanto Jack como Alex habían muerto de forma similar a Matt. Supe que Ben estaba detrás de todo esto, que tenía ansias de venganza, pero esperaba que fuera a parar tras matar a sus verdugos, aunque para mi desgracia, me equivoqué. Hubo más muertes, gente que no tenía nada que ver con lo sucedido. Luego de un tiempo, la masacre se redujo, ya no se cometían con tanta frecuencia. Logré hablar con gente y me describieron cómo era el juego y en qué se diferenciaba del original. A Ben le gustaba jugar con sus mentes, quería que sintieran miedo. Alguien que tenía el juego, me dejó jugar una vez. Miré la partida vacía. Si no hubiera pasado aquello, mi nombre estaría ahí, y debajo el de Ben. Conforme pasaban las pantallas, me di cuenta de que en una parte decía: te has topado con un terrible destino, ¿verdad? Eso me recordó a esa historia que me contó con lágrimas en los ojos, la de la charla antes de que su padre haya salido de casa para encontrarse con un destino mortal. Hubo una parte, que según me dijeron, no les salió a los demás jugadores. Solo a mí. Cuando Link se quemaba, abajo aparecía un diálogo, donde ponía: aunque no me hubieras ayudado, no te guardo rencor, amigo. Esta parte hizo que se me empaparan los ojos. Vendro uned by Analogia Sakura D5SQG3. Y quizás nosotros piensas que mis reacciones eran demasiado sentimentales, pero no es fácil ver a tu mejor amigo morir cuando solo tienes 13 años. Las muertes causadas por el juego habían llegado a su fin, pero de vez en cuando, Ben cometía algún crimen a través de él. El anciano que vendió el juego al usuario que lo compró, era el abuelo de un niño ahora muerto. El niño dejó el juego en su casa, y quería irse de allí para no recordarlo más, además de vender alguna que otra de sus pertenencias. Logré hablar con el anciano, siguiendo la pista del juego. No puedo dejar de pensar que podría haberle salvado, podríamos haber seguido jugando juntos, pero no. A pesar de eso, después de 13 años, me he dado cuenta de que no puedo seguir viviendo con esta culpa que llevo en la espalda, me está comiendo por dentro. Pero antes de precipitarme a la muerte y acabar con esto de una vez por todas, sentía la necesidad de aclarar la historia de Ben, el amigo al que nunca pude salvar, el amigo del que pude evitar su muerte, pero no lo hice por miedo. Buenas noches.